Indican que ya estamos al aire, estamos muy, pero muy emocionadas, emocionados, emocionadas. Les damos la más cordial bienvenida a todos, a todas, a todos. Estamos con muchísima emoción porque ya estamos arrancando con nuestra segunda jornada de educación continua en autismo. No lo podemos creer, la verdad. Cuando soñamos con esto hace ya casi un año, ¿cierto? Del año pasado. Era un escenario complejo, sigue siendo un escenario complejo. Les mandamos un abrazo con mucho ánimo, fuerza y convicción a tantas personas que en distintos rincones del mundo están viviendo días con esta complejidad que nos ha impuesto la pandemia. Pero la pandemia también ha sido una oportunidad para conectarnos y conectarnos a través de estas vías digitales que son fabulosas. Hoy día vamos a estar conectados con España. Estamos dando inicio a nuestra segunda jornada de educación continua en autismo, desafíos y descubrimientos en la juventud. Es una jornada que tiene una característica de continuidad. Si ustedes bien recuerdan, nuestra primera gran jornada estuvo centrada en niñez. Entonces ahora pasamos a la etapa de la adolescencia, de la juventud. Sobre ese eje vamos a desarrollar los 6 módulos de esta segunda jornada, de este gran curso, que bueno, por ahí anda mi Salvador y atrás ya lo conocen, y nos acompaña aquí, ustedes ya la ven. Vamos a dar las gracias a todas las personas que hacen posible que esto esté funcionando. Ya la están viendo acá en pantalla, nos va a acompañar durante todo este módulo. Ella es Andrea Rabí, gran colaboradora de nuestra Fundación FUAN, intérprete acreditada en lengua de señas chilena desde el año 2013, es autodidacta, posee experiencia en el área de la educación y trabaja como intérprete del Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS. Muchísimas gracias, Andrea. En los controles, para que todo esto funcione bien, vamos a cruzar los dedos para que la internet esté de nuestro lado. Está Manuel Marambio. Manuel es productor técnico del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar y productor de Proaxis Media. Muchísimas gracias porque ustedes son pieza fundamental de esta instancia en la que estamos ahora. Como siempre vamos a saludar que ya tenemos a cientos y cientos de personas que están conectadas. Sé que la última vez que vi el contador eran más de 300, parece que ahora vamos en más de 400. Vimos a gente de La Serena, Temuco, Rengo, Limache, Arica en el extremo norte de Chile, Aysén en el extremo sur, Puchuncaví, Neuquén, Aysén, Los Ángeles, Osorno, Quintero, Arica, la red de acompañantes terapéuticos de Salto en Argentina, Buenos Aires también Argentina. Un saludo grande para Argentina. Y vamos a contarles con quién vamos a estar hoy día, porque vamos a partir con el primer módulo. Les recordamos que son 6 módulos. Les recordamos también que tenemos un sistema de confirmación y validación de asistencia en línea. Hay un formulario que ya está publicado en los comentarios en el muro acá en Instagram. Por favor, revísenlo. Durante todo este módulo van a poder confirmar asistencia, inclusive unos minutos después de haber terminado también la transmisión en directo. Este módulo está siendo grabado. Mañana va a estar publicado en el canal de YouTube. Si hay alguna lámina que la quieren ver con más detención, alguna letra pequeña que no alcanzaron a ver, no se preocupen, mañana esto va a estar publicado, le ponen play y la pueden ver con tranquilidad, pueden revisar el módulo nuevamente. Hoy, ¿sobre qué vamos a hablar? El módulo de hoy se titula, aquí lo tengo, Tránsito a la vida adulta en personas del espectro del autismo. ¿Y quién nos acompaña? Tenemos, la verdad, el gran privilegio. Les queremos agradecer de corazón el que se hayan tomado un tiempo para compartir de manera generosa su gran experiencia y sabiduría. Nos sentimos completamente honradas en la Fundación FUAN de poder contar con su presencia hoy día y con sus exposiciones. Nos dicen que se sumó Uruguay también en los asistentes. Nos acompaña hoy día como expositores Agustín Higuera Martínez. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad del País Vasco y diplomado en Magisterio en la Escuela Vitoria y Logopedia de la Universidad Complutense de Madrid. En el año 1978, Agustín contribuyó a formar la Asociación de Autismo Gautena, Asociación de Padres y Familiares de Personas con Autismo de Guipúzcoa. Espero haberlo dicho bien. Y viene desempeñando su actividad laboral en dicha asociación, donde ha desempeñado diferentes actividades, como maestro de aula del Centro de Educación Especial, responsable educativo del Centro de Educación Especial, responsable de Centros del Día del Servicio de Adultos, responsable de calidad de la asociación, ha participado en el programa AICEA en la elaboración de una prueba de desarrollo de 0 a 5 años, elaboración de manuales de diversa índole, programa de intercambio de profesionales, ha publicado Manual de Empleo con Apoyo de Autismo España en el proyecto Leonardo da Vinci de desarrollo de programas de nuevas tecnologías. Asiles, mi amigo Ben, coautor en la publicación Estrategias de Intervención en Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo. Miembro de los equipos de evaluación de Euskalit, es miembro de la red de consultoría de Plena Inclusión España, 3 décadas dedicadas a aumentar el conocimiento en torno al autismo y mejorar calidad de vida de personas
en espectro del autismo y sus familias, catedrático de la Universidad de Deusto del País Vasco, España, y profesor invitado del Diplomado de Postítulo Condición del Espectro Autista, que imparte la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad del Paraíso, donde está nuestra querida Vanessa Kreisel, fonoaudióloga, cofundadora de FOAN, que va a estar como moderadora también en esta conversación. Ya están a punto de aparecer los expositores. Junto a Agustín va a estar Rosa Álvarez Pérez. Ella es licenciada en Psicología Clínica de la Universidad de Sevilla, máster universitario en Discapacidad, Integración y Necesidades Especiales en la Universidad de Cádiz. Desde el año 2012 es directora técnica de la Federación Autismo Andalucía. Anteriormente se desempeñó como asesora técnica y psicóloga de Asociación Autismo Sevilla, además directora del Centro Educativo Ángel Riguer. Desde el año 2008 ejerce como profesora asociada del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. Ha formado parte de varios grupos de investigación para la realización de diversos estudios realizados en colaboración entre Federación Autismo Andalucía y la Universidad de Sevilla, y es coautora de varias publicaciones y traducciones sobre el espectro del autismo. Evaluadora de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, participa habitualmente en diversos grupos de trabajo con diferentes consejerías para la elaboración de diversos planes y documentos de trabajo, y es miembro de AETAPI, Asociación Española de Profesionales del Autismo, entidad en la que ha formado parte de diversas mesas de trabajo y del comité organizador incluso en el año 2006. Es impresionante, la verdad, el currículum y trayectoria y experiencia de nuestros expositores. Insistimos una vez más, esto es un lujo, estamos maravilladas de poder contar con esta exposición. Va a estar como moderadora Vanessa Kreisel. Ya lo saben, pueden dejar sus preguntas en el muro de la transmisión en vivo. Terminada la exposición de nuestros expositores, pasaremos justamente a esta modalidad que ustedes ya conocen muy bien, de interacción con las preguntas que van a llegar de ustedes. Parte de esta manera nuestra segunda jornada de educación continua en autismo con el módulo 1, Tránsito de la vida adulta en personas del espectro del autismo. Modera Vanessa Kreisel, cofundadora de FUAN. Exponen Agustín Higuera y Rosa Álvarez, conectados desde España. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Damos inicio. Gracias, Gaby. Hola, pues no sé, uno se queda abrumado con tantas cosas. En primer lugar, agradeceros que hayáis contado conmigo para participar en estas jornadas. He tenido el placer de compartir desde la Universidad de Valparaíso y con Vanessa pues docencia, y me siento honrado y me siento pues encantado de poder estar con vosotros. Un par de cosillas de la presentación. Es verdad, formo parte desde hace 33 años de Gautena, aunque la fundaron un grupo de familias, y pues posteriormente hemos ayudado a los profesionales a hacer una gran entidad, ¿no? Y también pues mi época de docencia en Deusto como profesor adjunto en el ámbito de magisterio, ¿no? De la escuela de Donosti, de San Sebastián. Y bueno, pues yo siento que estas presentaciones no se las puedo enseñar a mi madre, porque le haría sentirse orgulloso de su hijo, porque habéis dicho tantas cosas y tantas cosas buenas de mí que me siento abrumado, ¿no? Gracias de todas formas. Yo también quería agradeceros, porque para nosotros es un placer estar aquí con vosotras y con todas las personas que se hayan conectado. Agradeceros y agradeceros la presentación igualmente tan amable y tan entusiasta. Y de verdad nos hace mucha ilusión. Creo que no vamos a poder disimularlo, así que lo vais a notar rápidamente. Muchísimas gracias. Sí, yo sí, por apuntar una cosa más, es simplemente decir que conozco a Rosa desde hace, pues, no sé, 30 años posiblemente, y hemos compartido muchos momentos y muchos espacios, no solamente en España, sino también cuando hemos salido fuera, pues también de aprendizaje, ¿no? Y tenemos un nexo común, que es AETAPI, que ya lo habéis referenciado, que es pues una asociación de profesionales que es un marco magnífico para aprender y para compartir. Y sé que en este momento en Chile también estáis en un proceso de creación de una organización de este estilo, y que desde luego es una oportunidad para los profesionales. Por lo tanto, animaros a que sigáis con este proyecto que tenéis. Gracias, profesor. Buenos días a los dos, les agradecemos por estar aquí, ¿cierto? Siempre es un gusto compartir y ver al profesor Agustín, y ahora el poder conocer a Rosa a través del contacto, ¿cierto?, del profesor Agustín. Así que les damos la bienvenida y ya vamos a dar inicio a la temática de hoy, ¿cierto? Para partir, quisiéramos plantear una pregunta.
para dar inicio a este conversatorio, ¿cierto? ¿Cómo se aborda en el ámbito educativo la transición a la vida adulta? Que es un tema que nos interesa mucho aquí en Chile. Pues la verdad es que yo creo que no le damos la importancia que debería de tener, y más en el ámbito de la discapacidad. Y es una cosa que nos preocupa, y sobre todo nos preocupa porque el tránsito a la vida adulta no es algo exclusivamente del ámbito escolar, ¿no? Y por lo tanto eso nos supone a los profesionales un reto, porque es vincular, unir la escuela con otros ámbitos de la vida, ¿no? Pero de todas maneras sí que entendemos que en ese modo de intervención entenderíamos que tiene que haber una intervención del ámbito psicosocial, que para nosotros es fundamental, ¿no? Y hay algunas líneas de este trabajo estarían orientadas hacia la intervención en el comportamiento, intervención en la comunicación, terapia cognitiva, programas de ocio, intervención en aprendizaje social es fundamental para adquirir esas competencias para desenvolverse en un entorno social más amplio, ¿no? Programas de apoyo al empleo, en el cual vamos a dedicar gran parte de esta presentación, porque desde esa perspectiva entendemos que en la medida que somos capaces de dar una oportunidad a estas personas para trabajar, estamos fomentando su vida independiente, y eso es fundamental, ¿no? Y por otro lado también, pues con modelos de apoyo a lo que es el ámbito de las familias. Aunque las personas se van haciendo adultas, pero viven en un marco familiar que es clave para ayudarles y para apoyarles, ¿no? Cuando vemos un poco los diferentes recursos que tenemos en el ámbito educativo para atender a las personas en general, a todas las personas, nos encontramos básicamente con esta especie de modelo, ¿no? Por un lado, lo que llamamos las aulas ordinarias, que estarían más orientadas a personas con alto nivel de funcionamiento, personas con lo que llamábamos antes Asperger, no sé, y que llevan el currículum ordinario sin una necesidad de apoyo. Son personas que pueden desenvolverse en todas las áreas educativas y con solvencia y con buenos resultados, ¿no? También tenemos otra alternativa que llamamos las aulas ordinarias de apoyo, que estarían más orientadas hacia personas con TEA, con unas necesidades de apoyo pues, intermitente, ¿no? Pueden participar en las aulas ordinarias en algunas asignaturas, pero necesitan un refuerzo en otros momentos de la formación, ¿no? Y para estas personas lo que se genera es lo que se llama una adaptación curricular poco significativa. Es un tipo de currículum muy específico adaptado a estas personas en función de sus necesidades, ¿no? Luego tenemos lo que llamamos el aula de aprendizaje de tareas, que es un poco de donde vamos a partir, porque es un aula que estaría orientado a personas con TEA, con necesidades de apoyo intermitente y limitado, y algunos con unas necesidades de necesidades de apoyo extenso. Y por otro lado, aquí sí que ya presentan una adaptación curricular significativa. Las adaptaciones son importantes, ¿no? Abarcan fundamentalmente el periodo de la secundaria, estamos hablando a partir de los 14 años, y las personas que vienen a estas áreas, en la medida que terminan su etapa educativa, tienen una orientación a lo que llamamos centros especiales de empleo y centros ocupacionales. Y luego ya, por último, el cuarto nivel de apoyo que tenemos, lo que llamamos las aulas estables. Las aulas estables son aulas que están en colegios ordinarios y que están orientadas a personas con TEA, con trastorno del espectro del autismo, con necesidades de apoyo extenso y generalizado. Requieren una adaptación curricular significativa, o sea, importante, y abarca todo el ciclo educativo. Y cuando terminan el ciclo educativo, su orientación en el mundo adulto está hacia lo que serían centros ocupacionales o centros de actividades de día. Digamos que estas diferentes respuestas para las personas responde también al hecho de que las personas con TEA son personas que son tremendamente heterogéneas, y entonces, como tal, hay que darles respuestas en función a las necesidades de apoyo que tienen cada uno. Nos vamos a centrar en la aula de aprendizaje de tareas porque abarca fundamentalmente ese espacio del tránsito a la vida adulta, y vamos a ver un poco cómo se aborda desde esos espacios. Normalmente el tránsito a la vida adulta hablamos que es a partir de la secundaria. Hay autores, y hay un libro muy interesante de Lou Brown que se llama Criterios de Funcionalidad, que habla como que a partir de los 13 años deberíamos dejar de pensar en qué es lo que la persona no ha aprendido y orientar el currículum a lo que las personas van a necesitar. Esto es un poco lo que se plantea en esta transparencia.
todos los currículum en general en España diríamos que tienen como 3 grandes periodos, ¿no? De 0 a 7 años el currículum está orientado al desarrollo de la persona, a la comunicación, a las relaciones sociales, a la autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? De 7 a 14 años el currículum está orientado al conocimiento del entorno social, cultural, geográfico, y de 14 a 21 años el currículum está orientado hacia la preparación hacia la vida adulta, lo que sería el mundo social, la cultura, laboral, etcétera, etcétera. Esta idea de los 14 a los 21 años viene a recoger lo que habitualmente llamamos el tránsito a la vida adulta. Aquí es un ejercicio muy sencillo. Pensemos cuando nosotros empezamos a decidir y a formarnos de cara a lo que queríamos ser personas adultas, pues posiblemente estarían entre esas edades de los 14 y 21 años, ¿no? Ahí lo que suele, ese marco de intervención, es decir, qué es lo que vamos a trabajar de esos contextos, básicamente habría como por un lado un currículum ordinario, que es el currículum que genera el Ministerio de Educación y que en cada comunidad autónoma se llama el diseño curricular base. Luego están las adaptaciones curriculares individuales, que sería pues para aquellas personas que por determinadas circunstancias necesitan adaptar pues, alguna asignatura, algunos contenidos, etcétera, etcétera. La adaptación curricular individual significativa, que sería para aquellas personas que tienen grandes necesidades de apoyo, que no pueden seguir de manera importante el currículum ordinario. Y luego estaría el plan de trabajo personalizado, que estaría más orientada sobre todo a las personas con grandes necesidades de apoyo. Serían aquellas personas que pues los contenidos curriculares pues no serían de interés para estas personas, ¿no? A partir de ahí, quiero hacer un poco referencia a lo que llamábamos las aulas de aprendizaje de TEAS. En el icono que tenéis arriba corresponde a las aulas que son verdes, ¿no? Al cuadradito de verde, y hablábamos que estaban muy orientadas a la etapa secundaria, ¿no? El objetivo de las aulas tiene como objetivo fomentar la preparación laboral y la vida activa de los alumnos con necesidades educativas especiales ligadas a un retraso mental, es decir, aquellas personas que tienen TEA pero no tienen discapacidad intelectual, pues posiblemente las aulas de aprendizaje tarea no tienen sentido para ellos. Esos van a llevar el currículum ordinario, ¿no? La característica fundamental de estas aulas es la de servir de transición del periodo educativo a la vida adulta y al mundo del trabajo. Es un ámbito como muy orientado a lo que sería la vida adulta y la búsqueda del trabajo. Tiene 2 ciclos y detrás de cada uno de ellos hay lo que llamamos un proyecto curricular. En ese proyecto curricular tiene que estar integrado dentro del proyecto de centro, ¿no? Y lo que tiene que disponer es pues, de todos aquellos contenidos que son importantes para las personas en este ámbito, ¿no? Seguimos un poquito más adelante. En ese primer ciclo lo que se trabajan son los aprendizajes básicos, y esos aprendizajes básicos lo que busca es la formación, la capacitación, la habilitación de esos adolescentes con necesidades de apoyo vinculadas a una discapacidad. Y lo que buscamos es que estas personas sean competentes y eficaces en el plano personal, social y laboral. Es decir, que realmente puedan desempeñar un papel como personas adultas en un mundo social, en un mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Normalmente estos alumnos vienen derivadas a las aulas a través de lo que llamamos los berritzegunes, que son unos centros de orientación pedagógica que va evaluando el currículum de las personas con TEA o las personas con discapacidad a lo largo de todo el proceso educativo, y a partir de un determinado momento, en la medida que ve que estas personas tienen dificultades para seguir el currículum ordinario, pues le hace una orientación hacia este tipo de aula, ¿no? Estas personas, una gran parte del tiempo de las aulas de aprendizaje tareas se destina a realizar trabajos en prácticas. Y esos trabajos en prácticas se llevan en contextos reales. Pueden ser empresas públicas o privadas, y también en lo que son los centros especiales de empleo y empleo protegido, que es una modalidad de empleo muy orientada a las personas con discapacidad, donde el ritmo de las producciones o donde el tipo de trabajo que llevan está supervisado y está gestionado mediante una, digamos, distribución de tiempos y actividades adecuada a lo que son las capacidades que tienen las personas, ¿no? Se ve ya que hay una evaluación de las personas que pueden estar en los centros de empleo protegido, y se habla que tienen que presentar una minusvalía mínima de un 33%. Por lo tanto, son personas con grandes necesidades de apoyo, ¿no? Luego estaría ese segundo ciclo,
donde ya la formación sería más elevada, sería una formación más orientado a lo que puede ser pues trabajos de apoyo a profesionales en diferentes ámbitos, ¿no? Y ahí se orienta mucho sobre todo al mantenimiento básico de edificios e instalaciones. Está orientado a jóvenes que tienen un buen conocimiento de esos aprendizajes básicos del primer ciclo, y entonces pues, lo que se plantea es darles una formación más específica para que estas personas pues, puedan desempeñar un trabajo mucho más inclusivo en la sociedad, ¿no? También en este caso la orientación de los profesionales, perdón, de los alumnos viene determinado por los técnicos de los berritzegunes, ¿no? ¿Y qué es lo que se aprende? Bueno, pues aquí tenéis un poco alguna referencia, ¿no? Por un lado habría un área de formación básica, estamos hablando de autonomía personal, comunicación, hábito de habilidades sociales, importantísimo, inserción en la comunidad, ¿no? Y luego como una formación más específica que la mayor parte de las veces está muy ligada a los recursos de empleo que hay en el entorno de esas aulas de aprendizaje de tareas, pues mantenimiento, servicios de limpieza, montajes industriales, apoyo a logística en almacenes, el servicio de lavandería, nuevas tecnologías informáticas, inserción sociolaboral, formación en centros de trabajo. Bueno, yo creo que hay un buen ejemplo de una relación entre lo que es el mundo de la escuela con las alternativas que vayan a tener posteriormente en el mundo del trabajo. A mí me gustaría añadir en la siguiente transparencia, porque todo esto que habéis visto es de cómo se organiza en el País Vasco, que es donde vive Agustín, pero nosotros estamos en los dos extremos del mapa, ¿no? Yo vivo en Andalucía y en Andalucía las cosas se organizan de formas similares, pero con otros nombres o con otros modos de organización, ¿no? Entonces, nosotros en lugar de aulas de aprendizaje de tareas, tenemos más bien programas de tránsito a la vida adulta, luego podemos ver todo el ciclo entero que pueden hacer los alumnos, y en este caso pues son programas que suelen ocupar al alumnado unas 25 horas a la semana, incluyen 3 grandes bloques importantes: por un lado habilidades de autonomía personal y de habilidades de la vida diaria, etcétera, habilidades de integración social y de participación en la comunidad, y habilidades y destrezas laborales, ¿no? Y sobre esas 3 patas del currículum y del tipo de habilidades que se trabaja, se organiza el currículum. La idea es todo preparación para la vida adulta posterior, y está orientada o bien a personas que siguen en la formación básica de carácter obligatorio en un centro ordinario del tipo que sea, o en un centro de educación especial. De cualquiera de las líneas que pueda venir, pueden formar parte de este programa, siempre que estos alumnos tengan adaptaciones muy significativas en el currículum. Muy significativa es porque tenga que o eliminar o modificar muchos de los objetivos curriculares, o bien porque afecten a las asignaturas clave, que son como troncales y que se consideran que si las tocas no puedes llegar a titular, ¿no? Se imparten o bien en los centros de educación especial o bien en institutos ordinarios de educación secundaria, ¿vale? Y es un poco el sustituto, no exactamente igual que el aula de aprendizaje de tareas, es el tipo de atención que se presta aquí. También incluye la posibilidad de hacer práctica o el desarrollo de destrezas laborales, pero a un nivel diferente, ¿vale? Uh-huh. Sí, bueno, un poco la idea en ese sentido es que este colectivo de personas que van a estar presentes en estos 2 recursos, el que ha presentado Rosa en la Comunidad de Andalucía o en el de las aulas de aprendizaje de tareas, que es un modelo que está en el País Vasco, está más orientado a personas, diríamos, que tienen o pocas necesidades de apoyo o tienen necesidades de apoyo extenso. Pero luego también tenemos un poco un grupo de personas con TEA que tienen grandes necesidades de apoyo y que van a tener muchísimas dificultades para incorporarse a un mundo del trabajo. Serían aquellas personas con necesidades de apoyo que llamamos generalizado, gente que tiene muchas dificultades pues, a la hora de su autonomía personal, de sus relaciones, y que van a necesitar la presencia de profesionales de una manera importante, llevándoles a cabo sus apoyos, ¿no? Para esas personas, el recurso que nosotros tenemos aquí en el País Vasco es lo que llamamos las aulas estables, ¿no? Que las voy a definir simplemente, pues no vamos a entrar, sería muy, muy largo de hablar de ello, ¿no? Que las aulas estables es un aula que se crea en un centro ordinario, en un centro, digamos, como cualquier colegio que podemos tener en la zona, para dar respuesta a aquel alumnado gravemente afectado que no pueden compartir el currículum ordinario aún con las adaptaciones pertinentes, o solo puede compartirlo
en una parte mínima, serían personas que tendrían grandes dificultades en la comunicación, en la autonomía personal, en las relaciones sociales. Bueno, ese grupo de personas que se corresponderían a las personas cuando definimos el autismo con más grandes necesidades de apoyo, para ellos lo que generamos es este modelo de aulas estables al cual van accediendo estas personas en la medida que se vayan separando del currículum ordinario. Y normalmente en las aulas estables pueden estar las personas hasta los 21 años, ¿no? En ellos lo que se trabaja es este plan de trabajo personalizado, el PTP que se llama, que es algo que viene recogido ya en la normativa del gobierno vasco y que, bueno, es un instrumento en torno al cual articulamos el trabajo a realizar con cada alumno de los aulas estables, ¿no? Cuando hablamos de este PTP, plan de trabajo personalizado, pues tiene una consideración de adaptación curricular significativa, tiene que haber una referencia en el proyecto curricular de aula estable y en la programación del aula, por lo tanto, en cada proyecto curricular de aula estable tiene que recogido cuál es el PTP de cada persona, tiene que estar centrado en cada alumno con una periodicidad determinada de 2 años, es decir, al cabo de 2 años se revisa y se vuelve a llevar a cabo, y es un currículum basado en lo que llamamos habilidades adaptativas en los ámbitos de experiencia, ¿no? Es decir, los ámbitos de experiencia entendemos que son pues, el ámbito de experiencia social, el ámbito de experiencia de la comunicación, el ámbito de experiencia familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Profesor Y en Agustín, el... perdón, ¿Sí? siga nomás, que le quería hacer una pregunta, pero Sí, cuando hombre, por termine Dios, esa claro que idea, sí. es que analizando lo que nos está contando sobre el ámbito educativo, ¿cierto? Podemos hacer el símil con nuestro país, con el tema de las modalidades de inclusión que hay en Chile, ¿cierto? Que hay diferentes modalidades, pero en nuestro país todavía estamos muy centrados en el ámbito académico, en los contenidos, ¿verdad? A diferencia de lo que usted nos dice que a cierta edad hay que empezar a hablar sobre este tránsito a la vida adulta. Yo te quería preguntar así como a modo, pero cuando usted termine esta idea, por supuesto, ¿qué es este tránsito a la vida adulta? Para que a todos los que estamos aquí presentes, ¿cierto?, nos quede muy claro y no lo olvidemos y lo incorporemos en nuestro trabajo diario con nuestros hijos, etcétera. Bueno, habría muchas definiciones de lo que es el tránsito a la vida adulta, ¿no? Pero yo entendería que es el tiempo que recogemos el proceso, y la palabra proceso creo que es fundamental, porque no es el hacerte adulto, sino es el proceso en el que una persona avanza hacia la condición de adulto y los cambios que ello genera. Es decir, que en realidad no es llegar a los 18 o llegar a los 21 años, sino que no es una cuestión de tiempo, sino que es una cuestión de proceso de la persona para llegar a ese acceso a la vida adulta, ¿no? Y ahí, evidentemente, durante la etapa de la educación, la escuela ha orientado mucho ese trabajo hacia lo que es pues definir un poco ese ámbito laboral y lo que sería pues el conseguir un papel como en la profesión que uno elija, ¿no? Puede ser electricista, Claro. ingeniero, psicólogo, médico, lo que sea, ¿no? Pero por otro lado, eso no es solamente el tránsito a la vida adulta. El tránsito a la vida adulta tiene muchos más elementos que están muy presentes, ¿no? Entonces, no es un desarrollo cronológico, ¿no? Y sí es un proceso en el cual una persona encuentra posibilidades y las condiciones para poder desarrollar determinado tipo de papeles o roles socialmente admitidos. Y esa es una de las claves. En ese proceso de tránsito a la vida adulta vamos, digamos, obteniendo nuestra vida independiente, vamos formando nuestra cultura, vamos creando nuestro marco de relaciones, vamos desarrollando nuestros hobbies, etcétera, etcétera. Además también de una formación para ser un magnífico psicólogo, electricista, panadero o lo que sea, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, cuando nosotros vemos ese tránsito a la vida adulta y nos situamos en ese periodo de los 12, 13 años, la clave para mí está en decir, bueno, sí, tenemos que tener en cuenta qué cosas hemos desarrollado y qué cosas no hemos desarrollado, pero el objetivo importante es decir, qué es lo que necesita esta persona para que cuando llegue a los 21 o 22 años sea una persona adulta, ¿no? Y cuando hablamos de persona adulta no estamos hablando de persona que tiene una profesión, sino una persona adulta es algo más que eso, ¿no? Y hay Muchas un gracias. poco la gran dificultad que hay entre las personas jóvenes
y las personas jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo es que una persona joven, una persona en Chile con 16, con 17, 18 años, pues decide sobre su futuro y decide de alguna forma qué profesión quiere tomar. Y por otro lado también conoce el mercado laboral y sabe que hay profesiones que en este momento tienen más salidas que otras, pero además esa persona tiene intereses profesionales, hay cosas que les gustan, cosas que no le gustan, ¿no? Y en esas personas la escuela, el papel que tiene es de orientarle y de prepararle para esa vida adulta. Si nos vamos ahora al caso de una persona joven con discapacidad intelectual y del desarrollo, pues muchas de estas personas con TEA tienen dificultades para decidir su futuro. Incluso aquellas personas con buenos niveles cognitivos, a veces lo que repiten es el mismo esquema que se han encontrado en casa. Si el padre es médico, pues el hijo querrá ser médico. Si el padre trabaja en un centro comercial, pues el hijo querrá trabajar en un centro comercial. Por lo tanto, tiene dificultades para tomar esas decisiones. Por otro lado, desconoce el mundo laboral. ¿Cuáles son un poco las ofertas de trabajo que hay en este momento en el entorno para poder escoger en ese tránsito a la vida adulta, pues no sé, tu profesión en base a dos criterios? Uno, qué es lo que te gusta, y otro, cuánto te va a permitir, digamos, vivir de eso que te gusta, ¿no? Es decir, hoy podríamos coger profesiones que forman parte del pasado y serían muy interesantes, pero tendríamos muchas dificultades para poder vivir de ello, ¿no? Por lo tanto, también en esa búsqueda de ese futuro, es clave no solamente lo que te gusta, sino también ver qué oportunidades, qué encaje tiene esos gustos en la sociedad hoy en día, ¿no? Y también se da la circunstancia de que las personas con TEA, por su propia forma de ser, pues a veces tienen limitaciones en sus intereses. Les gusta una determinada actividad o profesión y automáticamente desechan todas las demás. Por lo tanto, no hay opción B. Y eso suele ser un problema, ¿no? Y en estos casos, el rol de la escuela, pues a veces es más indefinido. El rol de la escuela en general sí que te prepara y no sé, aquí por ejemplo tienes esos bachilleratos que te orientan hacia científico-técnicas, hacia letras, hacia ciencias, diferentes opciones. Pero cuando nos vamos a pensar en las personas con TEA en esa etapa, realmente a veces nos encontramos con esa secundaria que está más anclada en lo que no ha conseguido ese alumno en los años anteriores, que en realmente tener esa mirada hacia lo que va a ser su futuro. También es verdad que la escuela muchas de las veces tiene pocas referencias de cómo va a ser la vida de esa persona con TEA cuando termine su etapa educativa. Y entonces esa mirada que tiene hacia vida adulta en función de las necesidades que tiene, pues a veces la escuela lo que hace es volver a insistir pues, en contenidos que igual no ha sido capaz de aprender la persona, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos del tránsito a la vida adulta, es donde realmente vemos esa idea de que detrás de ese tránsito a la vida adulta es algo más que el trabajo, es algo más que el pensar en una profesión para esa persona, que ya de por sí es difícil. Y creo que en esta sesión de hoy, Rosa va a presentar de una manera magnífica pues esas dificultades que se tienen frente al trabajo, esa complejidad que tienen las personas con TEA en la búsqueda de empleo, etcétera, etcétera. Pero ese plan de tránsito a la vida adulta, además, supone una adolescencia especialmente complicada para todos en general, ¿no? Yo ya ni me acuerdo de la mía, pero creo que fue muy compleja porque mi madre me lo recordaba mucho, ¿no? Pero también es una etapa de ir afianzando lo que es la autodeterminación, la vida independiente, la generación de ese círculo de amistades que nos van a acompañar a lo largo de gran parte de nuestra vida, ¿no? El buscar esa identidad cultural, no sé, a algunos nos gusta la fotografía y nos gusta el jazz. Bueno, posiblemente algo tuvo que ver que en esos años pues me encontré con amigos que tenían esas inquietudes, ¿no? Esa participación social, ese compromiso social, esa sexualidad importantísima en cada una de las personas, que es un aspecto fundamental de nuestro desarrollo personal. Bueno, pues muchas de las veces es en esta etapa cuando surge, ¿no? Esas aficiones, el tiempo libre, el ocio, y luego también esa red de apoyo natural. En la medida que salimos de casa vamos conociendo el entorno, y ese entorno nos encontramos con personas con las cuales establecemos un vínculo, una relación, pues por el hecho de compartir un espacio y una vida, y que luego son los que nos hacen sentirnos cómodos y a gusto, ¿no? Claro, para desarrollar todo esto que estamos hablando,
la escuela tiene muchas limitaciones. Por eso siempre nos planteamos que ese plan de transición, que tiene que abordar aspectos en el ámbito escolar y también aspectos en el ámbito social y familiar, es un trabajo que no solamente es de la escuela, sino que tiene que haber detrás pues, ese apoyo desde la parte de la familia y de la comunidad. Por lo tanto, la escuela a veces se le echa todo esto encima, pero la escuela tiene sus limitaciones y parte de ellas es que gran parte de estos aprendizajes, todos los que estamos aquí, no lo hemos hecho solo en la escuela, sino que lo hemos hecho también en lo que es la comunidad, ¿no? Y aquí habría, pues por otro lado, estos tres cajones que recoge María Pellicera en un libro que tiene ella sobre tránsito a la vida adulta, donde habla, por un lado, pues de esos tres ámbitos, ¿no? En los ámbitos en la vida, digamos, diaria, los ámbitos en la formación laboral ocupacional y, por otro lado, los ámbitos en las habilidades sociopersonales. Cuando vemos las diferentes habilidades que hay en cada uno de ellos, nos encontramos que en ese marco común de esos tres cajones hay como tres cosas que son claves y que de alguna forma es un núcleo importante de déficit en las personas con autismo, ¿no? Todo lo que serían las habilidades de cuidado, lo que llamamos la autonomía personal, todo lo que estarían las habilidades comunicativas y todo lo que estaría relacionado con las relaciones interpersonales. Por lo tanto, habrá elementos que haya que trabajar en otros ámbitos, como las habilidades laborales específicas a través de las prácticas en alternancia, o el mantenimiento del cuidado de la vivienda, o la realización de ejercicio, la salud, etcétera, etcétera, pero hay elementos que son comunes y esos tienen que ser elementos centrales de ese currículum o de ese plan de tránsito a la vida adulta que tienen que llevar a cabo las personas. Y ahí, por eso, la idea de tomar como referencia, pues, qué es importante para ser una persona adulta. Si yo me considero una persona adulta, pues para mí, desde luego, es importante el trabajo, es importante la pertenencia al grupo, a un grupo de iguales, ¿no? En los cuales comparto pues, opiniones, momentos, ocios, actividades, etcétera, etcétera. La separación de los padres, el tener una vida independiente, y en la escuela tiene que proporcionar ya habilidades de vida independiente, las relaciones sexuales, cómo no, también el acceso a una vivienda propia, por lo tanto tengo que ir trabajando todo lo que es las competencias de vida independiente y ir buscando experiencias de vida compartida con otras personas, y un estatus jurídico que te lo da, pues en parte la edad, pero también el ser adulto te lo dan las propias personas que en el entorno, que son los que te perciben como adultos y son Claro. los que te dan ese estatus de adulto, ¿eh? Gracias, profesor. Eso es. Hasta aquí está quedando todo muy claro y nos damos cuenta que son diferentes elementos que tenemos que considerar cuando nos enfrentamos a este tránsito de la vida adulta. Nos gustaría que usted nos contara cuál es el impacto que tiene, ¿cierto? Desde que uno incorpora este modelo en nuestro trabajo, en nuestra vida. ¿Cuál es el impacto que genera esta transición a la vida adulta para las personas? Te respondo Rosa, yo, sí, ¿vale, Vanessa? sí, claro, Vale, claro, sí, claro. perfecto. Bueno, tiene muchísimo impacto. Como bien decía Agustín, tenemos que recordar nuestra época de adolescencia. Tenemos un montón de cambios en el cuerpo, un montón de cambios en las exigencias, un montón de cambios en todos los entornos donde se desarrolla la persona, y a una persona que puede tener más dificultades de adaptación a todos esos cambios, que no es precisamente un punto fuerte en el perfil de las personas con TEA, ¿no? En este esquema de dificultades, la familia es un soporte fundamental, por supuesto, y es no solo el representante legal, sino también el organizador de los apoyos y de los servicios que puedan tener estas personas, ¿no? Pero nos encontramos con personas que quieren ir pidiendo un poco de autonomía y que están en un momento de desarrollo personal y, con suerte, también profesional, y nuevas necesidades de espiritualidad o nuevos riesgos que igual la familia es un poco reticente en algunos casos a asumir, porque le pasa a toda la familia del mundo, no porque sea la familia de una persona con TEA, ¿no?
Entonces esas dificultades se ven además acrecentadas en que si al resto de la población, sobre todo en nuestras culturas actuales de hoy en día, espero que en Chile esté mejor que en España, les resulta difícil independizarse y cada vez se alarga más y cada vez nos pasamos más tiempo en casa con los padres, pues imaginaros lo que le puede pasar a una persona con autismo que, como sabemos, va a tener una serie de dificultades mayores todavía para acceder a un empleo que le permita ser autónomo, ¿no? Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, muchas veces a muchas familias se centran mucho en la parte académica de las personas, pero igual no tanto en que, por ejemplo, aprendan a hacer tareas domésticas. Pues luego nosotros en Autismo Andalucía tenemos un servicio de empleo. Y en este servicio hemos descubierto que personas que tienen muchas necesidades de apoyo, pero que han colaborado sistemáticamente en su casa en tareas domésticas de todo tipo, esos aprendizajes facilitan una salida laboral magnífica. Pero si no, lo que de seguro que facilitan es una autonomía en una vivienda futura que puede ser pues, con otras personas, en un dispositivo de un servicio prestado por una entidad o con personas mayores en las que sea la persona con autismo la que cuide a sus padres, ¿no? Con lo cual, hay un montón de cambios en la vida adulta con impactos importantes en las personas, como pueda ser la burocracia y todo el papeleo que puedan suponer algunos cambios de pensiones, de sacarte un certificado de discapacidad, cambios que se generan a partir del el paso a la vida adulta, ¿no? Y luego un aspecto muy importante que es el de los hábitos saludables en las vidas de estas personas. Una de las situaciones más lamentables que nos podemos encontrar es que personas que tienen una vida muy rica con un montón de actividades mientras que están en la etapa educativa, en el momento en el que salen de la etapa educativa, pasan de 100 servicios a 0. Con lo cual pasan hasta en el sofá de su casa como deteriorándose y perdiendo habilidades y con una inactividad enorme, ¿no? Con problemas de obesidad o problemas de muchos tipos, ¿no? Nos vamos a encontrar problemas de organización del tiempo, incluso en gente con buenos niveles de autonomía, chicos con Asperger que están estudiando y que igual no son capaces, por sus dificultades de función ejecutiva, de organizarse cuánto tiempo le dedico al estudio y cuánto al ocio o cuánto dedico a otras actividades. Las necesidades, como ya comentaba Agustín, en sexualidad y afectividad que empiezan a surgir, siempre han estado, pero sabéis que se expresa de maneras distintas en las distintas etapas. Pues aquí es cuando las hormonas entran en efervescencia y nos generan unas nuevas necesidades que hasta ahora no conocíamos, ¿no? Para algunas personas el miedo a la enfermedad y a la muerte, que empieza a convertirse en una preocupación existencial sobre esta época, y luego el riesgo que planteábamos antes, que las familias sobreprotectoras podían tener mucho miedo, puede ser una realidad absoluta. Ese riesgo existe y en muchos casos estos chicos pueden ser víctimas de aislamiento en el entorno educativo o de acoso o de abusos de muchos tipos, porque a más necesidades de apoyo y más dificultades comunicativas, mayor es el riesgo, porque nos encontramos con personas que van a tener muy pocas habilidades para identificar que alguien está abusando de ellos o acosándoles, que si lo identifican igual no son capaces de contarlo, pero que si lo cuentan igual no les creemos. Con lo cual es la conjunción perfecta para ser la víctima más sencilla para un indeseable de este tipo, ¿no? Y luego las dificultades también que supone para algunas personas el manejo del dinero en todos sus ámbitos, ¿no? En la bibliografía, además de esto, cosas como más de andar por casa del día a día, nos encontramos que esto es común a todos los países. Unas altísimas tasas de desempleo en nuestra población, una menor calidad de actividades, como decía, que durante la etapa escolar. Esto es común a todos los países donde se han hecho estos estudios, y escasa estructura en su actividad diaria. Con lo cual, el hecho de que la persona, pues eso, pase a no tener ningún tipo de actividad y empiece a deteriorarse en vez de seguir progresando como venía haciendo hasta ahora, es real y ocurre lamentablemente en muchas personas.
en la adolescencia también empiezan a aparecer el riesgo del diagnóstico de trastornos mentales asociados al autismo, ¿no? En Estados Unidos, un 42% de adolescentes y un 51% de adultos tendría un diagnóstico asociado, en la mayoría de los casos, de ansiedad, que es el mal más común que ocurre en estos casos. En el Reino Unido, un 22% desarrolla nuevos problemas psiquiátricos a raíz de esta etapa. En muchos casos eso supone un aumento del uso de la terapia farmacológica en cantidad y en el tiempo de duración, ¿vale? Y en el tema de medicación es un tema que merece la pena que revisemos, porque según la bibliografía nos encontramos que un 64% de los adolescentes en Estados Unidos, un 88% de los adultos toman al menos un medicamento, y el 18% de los adolescentes, el 49%, toman al menos 3. Son cifras preocupantes porque no sabemos, hoy no llegamos a hablar del envejecimiento, pero el haber estado tomando durante toda la vida tantísima medicación sí va sumando efectos y sí va generando posibles riesgos en las personas, ¿no? Porque una vez que se empieza a tomar esa medicación es complejo que se retire, ¿no?, el tratamiento. Nos queda, pues eso, las necesidades de los nuevos retos y en general la dificultad que nos encontramos en todos estos aspectos que hemos visto antes, del miedo a la enfermedad o a la muerte, el aislamiento, tal. En general se vienen acompañados también, en algunos casos, de la reducción de la sintomatología de personas con TEA, o la búsqueda de la reducción de problemas de comportamiento, que en muchos casos empiezan a aparecer en esta época, ¿no? Y la búsqueda de reducir estos comportamientos estereotipados, más de conductas rituales, conductas estereotipias, etcétera, que empiezan a desarrollarse en esta época también, en algunos casos de manera explosiva, sin que antes hubieran aparecido, ¿no? Y en general, el problema básico de mucha parte de esta población es la mejora en las habilidades sociales, porque su grupo de iguales empieza a separarse en muchos casos mucho de estas personas, porque tienen otros intereses y otras habilidades a la hora de relacionarse. Claro. Rosa, con esto nos queda muy claro el impacto en la vida de la persona del empleo, ¿cierto? Cómo puede favorecer la calidad de vida, pero también el no tener un empleo, el no tener una actividad, una vida activa, puede afectar incluso la salud mental, como tú nos contabas, ¿verdad? Entonces, cuéntanos ahora de forma, cómo se prepara la persona para el empleo. ¿Qué tendríamos que incorporar nosotros o las familias para prepararlo para ese empleo? Pues mira, hay una parte importantísima, por lo menos aquí en España, espero que allí lo hagáis mejor que nosotros, que es que la escuela, a la hora de preparar a la orientación vocacional, de descubrir la vocación de las personas y de preparar la orientación vocacional de estos alumnos, les pide que se imaginen qué quieren hacer de mayores. Y estamos hablando de personas con problemas importantísimos de imaginación. Es decir, es como si le pides a una persona ciega: dibújame tu profesión ideal. Es un sinsentido, y se sigue haciendo con la total y la más absoluta de las naturalidades, ¿no? Tanto en nuestra experiencia directa con las personas, como en lo que te encuentras en la bibliografía, y os recomiendo este libro de adolescentes y adultos, que recoge prácticas basadas en la evidencia, intervenciones y tal. Todo el mundo coincide en que cuanta más experiencias directas tenga, presencial, que la persona esté allí, que lo viva, que lo toque, que lo huela, que se haga no una idea desajustada de qué es lo que quiero, en qué me gustaría trabajar, porque muchas veces los criterios que se escogen son absolutamente peregrinos, porque nadie le ha ayudado de verdad a descubrir, pues eso, cuáles son tus habilidades y si te gustará o no ese posible trabajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a gente que quiere trabajar en un banco, y tú le preguntas: ¿pero en un banco por qué? Dice: porque se está todo el día con el ordenador. Claro, pero lo que hace él con el ordenador es ver vídeos de YouTube, no hacer nada parecido a lo que se hace en un banco, ¿no? Por lo tanto, hay que experimentar. Las personas con TEA tienen que experimentar, tienen que vivir esas situaciones y practicar esas tareas para descubrir de verdad si les gusta, si no les gusta, cuál debería ser el entorno, si tiene que ser ruidoso, si no, etcétera, ¿no?
a partir de esa experiencia que podemos hacer a través de voluntariados, prácticas, visitas a empresas, todo tipo de repertorio que se nos ocurra, para que la persona vaya y toque y huela y esté en esos entornos y haga tareas de ese tipo, podríamos ir regulando el tipo de apoyos que puedan ir necesitando esa persona. Y a partir de ahí, el apoyo de un profesional especializado en autismo y que también sepa de apoyo vocacional, ¿no? Y que le ayude un poco a buscar entre ese mare magnum cómo ir desarrollando esas primeras experiencias para luego ser capaces de buscar un empleo, ¿vale? Porque es muy complejo hacer enfrentarse a todo este barullo de papeles, de recursos, de opciones, etcétera, para las personas con autismo, ¿no? Buscando sugerencias que tengan evidencia científica sobre cuáles son las habilidades más importantes a trabajar en el itinerario en autodeterminación y autodefensa, podría ser una cosa así, ¿no? Primero, una exploración vocacional, es decir, tanto visitas, como digo, como experiencias reales de estar allí en el entorno, ¿no? Y reuniones con empleadores o ese tipo de prospección inicial, ¿no? Luego, es muy recomendable también hacer un job shadowing, el estar allí como la sombra de un empleado para aprender en base a lo que él hace, qué significa de verdad el puesto de trabajador en un banco, por ejemplo, con el ejemplo que estaba poniendo antes. Luego, hacer un muestreo de trabajo, unas prácticas light que no supongan un montón de tiempo en estas, porque las prácticas vendrán luego. Es como picotear un poquillo de distintos tipos de trabajo que puedan estar en lo que él o ella consideran que pueden ser sus intereses. Luego, el hacer trabajo voluntario en estos perfiles, por ejemplo, si alguien cree que quiere trabajar en un supermercado de reponedor, trabajar en un banco de alimentos que de manera voluntaria, que tienes que hacer eso, recibir productos, colocarlos y luego envolverlo, que es un puesto de almacenaje exactamente igual que el otro, puede ser una forma perfecta de averiguar si de verdad ese trabajo te gusta y te satisface, ¿no? O pasantías y prácticas de todo tipo. Yo con las prácticas, si quiero eh, ser un poquito prudente, muchas veces se abusa del tema de las prácticas. Las prácticas son utilísimas, ¿eh? Y son utilísimas desde el punto de vista de conocer los empleos y desde el punto de vista de que el empleador te conozca. Porque a una persona no verbal que no puede desenvolverse en una entrevista, la práctica es básica, porque ves que es un tío súper currante, que está motivadísimo, que es súper perfeccionista y que aunque no te sepa explicar que este es el trabajo de su vida, lo es. Entonces, las prácticas son muy básicas, sobre todo para algunos perfiles, pero lo que no se puede es abusar. Hay empresas que continúan las prácticas durante periodos infinitos. Para nosotros, establecer un tope de 3 meses de práctica creemos que es una buena opción. Y cuando se acabe, si no le contratan en la empresa, vamos a hacer prácticas a otro sitio, así conoces otros entornos y tal. Esto es súper importante. Fijaros, por ejemplo, McDonald's, un puesto que todo el mundo, un restaurante que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe cómo va. Tenemos a varios trabajadores en McDonald's. A priori, de los puestos más rutinarios establecidos y perfectamente definidos que podamos tener. La persona que cambia de un restaurante a otro no tendría por qué recibir apoyo. Si aquí era autónomo, aquí no lo es. Pues tienen, en nuestro caso, cualquier traslado y cambio de restaurante que suponga cambiar los compañeros de trabajo, cambiar los entornos, cambiar tal, supone para algunas personas un reto importante. Es decir, las personas con autismo necesitan apoyo en su contexto. Así que cuantos más contextos conozcan, mejor va a ser sus habilidades, ¿no? Después vendría ya el empleo remunerado, con contrato, ojo, y las mismas condiciones que el resto, ¿vale? Y luego podemos hacer también para el desarrollo profesional futuro el mentoring, por ejemplo, como una relación de desarrollo personal. Y siguiendo un esquema de este tipo, nos aseguramos que la persona de verdad sí que conoce qué es lo que puede hacer o no puede hacer. Y luego hay otras técnicas, yo que sé, videomodelado, cosas así que igual pueden resultar útiles, pero como la experiencia directa, pocas, ¿vale? Y repasando luego,
Vale, pues venga, si tenemos a personas que se están preparando en el sistema educativo para ir a un empleo, ¿cuáles serían los que tienen mayores posibilidades de conseguir este empleo posteriormente? Pues son aquellos que consiguen titular en secundaria. Y claro, aquí nos encontramos con algunas dificultades. Muchos de nuestros usuarios en el servicio de empleo, que hoy son adultos, acabaron la secundaria con un fracaso escolar, no debido a su carencia de habilidades, sino a la falta de apoyos del sistema. Con lo cual tienen capacidades muy por encima de lo que tiene su titulación. Eso les condena a estar constantemente en puestos de baja cualificación. Por lo tanto, nuestra recomendación siempre a todos los usuarios jóvenes que nos llegan, que están estudiando y que quieren trabajar, es que aprovechen al máximo posible el periodo de la etapa educativa, que consigan titular, porque es fundamental para el desarrollo futuro de una carrera, ¿no? Son también tienen más posibilidades aquellos que tienen habilidades sociales elevadas, porque muchos puestos se requieren, pero ojo que hay puestos que no las requieren, ¿eh? Los que han recibido orientación vocacional, los que han estudiado en una escuela con acceso a prácticas laborales o que contactan con empleadores potenciales y que incluyan la enseñanza de las habilidades laborales, ¿vale? Como habilidades que hay que trabajar con las personas de forma previa para que luego su acceso al empleo sea más fácil, habilidades conductuales, el uso de agendas y horarios en el sentido de el trabajo en función ejecutiva, en autoorganización, etcétera, la autodeterminación y el uso de historias sociales para, por ejemplo, o herramientas de ese tipo para saber irse adaptando mejor a las distintas situaciones, ¿vale? Y una cosa que no quiero que se me olvide es que nosotros estamos trabajando ahora con la administración educativa aquí en Andalucía, es que si no consigues titular porque la adaptación curricular ha sido muy significativa, que por lo menos nos den un certificado de competencias. Eso para nosotros sería clave. Gente que no consigue cumplir todo el currículum oficial, pero que sí sabe hacer muy bien esto y esto. Puesto en un certificado, me sirve para ir a una empresa y justificarle estas habilidades, ¿no? Entonces, el trabajo en competencia y el desarrollo de las competencias a nivel educativo y que eso se traspasa luego con mucha facilidad al ámbito laboral es un elemento clave. Gracias, Rosa. Queda súper claro. Estamos, bueno, toda la audiencia está muy atenta, ¿cierto? Y comentando que falta mucho en nuestro país todavía para alcanzar tanto en el ámbito educativo, los programas de inclusión, el empleo. Por eso que nos interesa mucho que nos expliquen con detalle algunos aspectos, como por ejemplo, cómo es el empleo de la persona con autismo, cómo resulta, ¿verdad? Pues mira, lo primero sería definirlo, porque parece que está muy claro, pero igual no está tan claro, ¿no? A nosotros nos pasa mucho que hay organizaciones que nos dicen que trabajan programas de empleo con las personas con autismo o empresas que te dicen que están desarrollando programas de empleo y al final lo que hacen son actividades prelaborales, ocupacionales, prácticas o Claro. voluntariado. Entonces, empleo es trabajar con contrato. Empleo es con tener un salario justo y un salario equitativo, es decir, igual, comparable al que tenga el resto de sus compañeros. No es ni formación, ni prácticas en las que estoy eternamente, ni trabajar sin cobrar, ni algo para que el chaval esté entretenido, Claro. ni ese tipo de cosas, ¿no? No todo el mundo, además, y esta es una cosa importante, tiene que trabajar, ¿eh? Porque no todo el mundo, no todas las personas con autismo quieren trabajar. Hay personas con TEA que no quieren trabajar y nosotros nos han venido familias proponiéndonos que tenemos que convencer a la persona con autismo de que trabaje y tiene clarísimo que a lo que le gusta es ser amo de casa y ayudar a su madre y ya está. Y tiene una pensión que le ayuda a sobrevivir. Porque voy a tener yo que obligar a un tío que tiene ya 35 años y que tiene a sus espaldas con habilidades suficientes para... Pues bueno, entonces que hay otras alternativas, además, ocupacionales en efecto, para no perder habilidades y de voluntariado y de tal, ¿no? Porque el empleo supone unas obligaciones y supone Claro. unos horarios y supone una responsabilidad que igual no todo el mundo quiere hacer. Hombre, en general, a cualquiera de nosotros, si nos toca una pedazo de lotería, pues no te digo yo que trabajáramos todos a pico y pala, ¿no? Pero sí que es verdad que esas obligaciones y tal, alguien que puede, que no tiene interés en hacerlas, es muy difícil
obligarle, ¿no? Y en ese sentido, nosotros vemos el empleo más como derecho, no como terapia, ¿vale? Hay otras formas de hacer terapia y llamarla de otras maneras, ¿no? Entonces, dicho esto, la situación del empleo es lamentable en el mundo del autismo. Tenemos los únicos datos que tenemos, porque nosotros no sabemos las cifras reales de desempleo, porque nuestros servicios públicos de empleo no tienen una marquita, un huequito, una casilla para marcar que tiene TEA. Entonces no tenemos datos de desempleo. Con lo cual, los datos que tenemos son los que plantea Autismo Europa, ¿no? Por ejemplo, en esta publicación que recoge experiencias de distintos países europeos sobre empleo y autismo, ¿no? Y en esto, Autismo Europa plantea que hay entre el 70 y el 90% de las personas con TEA están desempleadas. O sea, esto nos convierte, yo creo, sin duda, en el colectivo con mayores dificultades de inserción laboral, porque son cifras muy, muy duras, ¿no? Y en general las dificultades de acceso al empleo suelen venir generadas porque no hay unos adecuados servicios de tránsito a la vida adulta, no se trabaja todos estos aspectos en la etapa educativa, porque no se comprende en la sociedad de verdad todo lo que pueden aportar las personas con TEA. Nosotros, en nuestro servicio de empleo, al principio íbamos pidiendo una oportunidad, por favor, como si fuera un acto de caridad, hasta que hemos descubierto que es que tenemos a los mejores candidatos para determinados puestos, con lo cual ya lo que pedimos es justicia, que no es lo mismo. Luego hay una descoordinación absoluta del sistema educativo, en el todo, también el sistema de salud y también en los sistemas sociales y de apoyo al empleo, ¿no? Falta especialización de profesionales de la adolescencia y para algunos perfiles de vida adulta, porque aquí por lo menos tenemos muy cubierto la necesidad de, bueno, muy cubierto, mejor cubierta las necesidades de las personas con mayores necesidades de apoyo, pero nos hemos olvidado bastante de la gente con buenos niveles de autonomía, ¿no? Y luego muchos de estos servicios dependen de las posibilidades de financiación que tengan las entidades y que tengan esto, porque no son públicos en muchos casos, ¿no? Claro. El coste de atención de estas personas supone que igual puede haber otro tipo de servicios, vamos a llamarle, más productivos que emplean a más gente, con lo cual hay ciertas dificultades. Y hay una muy significativa falta de recursos para estas personas con menores necesidades de apoyo. Gente que no tienen ningún tipo de recurso al que acudir. Y hay que tener en cuenta que con las cifras de prevalencia que tenemos ya diagnosticados de niños, cuando estos niños crezcan, tendremos a mucha más gente adulta con autismo que serán mucho más autónomas porque han tenido atención temprana mejor desde el principio y que buscarán servicios más inclusivos. Con lo cual, es que no sé por qué no nos estamos poniendo las pilas ya con esto. Claro, gracias Rosa. Entonces, teniendo claro que no todo es empleo, ¿cierto? Que hay algunas prácticas que se consideran en ocasiones empleo, pero que no lo son. ¿Qué modos de empleo existen realmente? ¿Cuáles son los que sí se consideran empleo? Bueno, Rosa, si por favor me pasa la transparencia. Perfecto. Perdón. Profesor. Bueno, yo creo que ha dejado muy claro Rosa la idea de los dos elementos. Una cosa es ocupación y otra cosa es empleo, ¿no? Y cómo, de alguna manera, lo que buscamos es que las personas tengan aquellos empleos que se adapten a sus intereses y a sus necesidades y que tengan una remuneración pues, adecuada, ¿no? Pero es verdad que tenemos muchas personas con TEA que algunos no pueden, otros no están interesados por trabajar, otros la sociedad no les ha dado ese puesto de trabajo que a ellos les interesa, por lo tanto la casuística es amplia, ¿no? Y ahí habría que destacar básicamente como estos cinco claves que hay, ¿no? Por un lado, los programas de día, que serían para personas con grandes necesidades de apoyo, donde los ratios son altas, hay una especialización, se trabaja cada vez más la inclusión, se trabaja más en contextos normalizados, en contextos naturales, ¿no? Y lo que se busca es pues trabajar esos tres ámbitos de la vida, ¿no? El ámbito, digamos, personal, el ámbito social y el ámbito laboral, ¿no? Durante muchos años hemos creado muchos centros de actividades de día muy eficientes y muy eficaces con multitud de talleres, pero nos hemos ido dando cuenta que ese tipo de recursos no está en sintonía con un compromiso con la inclusión. Y hoy en día lo que estamos es viendo que este modelo de servicios
¿no? Pues está bien para cuando las personas no pueden llevar a cabo sus desarrollos personales, sociales y laborales en la comunidad, pero el eje central de donde tienen las personas que llevar a cabo su actividad es en la comunidad, ¿no? Luego estarían lo que llamamos el empleo protegido, que serían servicios que ya tienen pues, mucha antigüedad, más de 40 años algunos de ellos, donde estarían los centros especiales de empleo, donde las personas trabajan y llevan a cabo un trabajo productivo y cobran pues, un salario base interprofesional, ¿no? Luego estaría, por otro lado, los centros ocupacionales, que constan como de dos espacios o dos tiempos, uno de trabajo productivo y otro de lo que se llama área de desarrollo personal, para que la persona vaya siguiendo formándose y desarrollando habilidades, ¿no? Y eso estaría más en esos ámbitos, digamos, de servicios específicos para personas con discapacidad. Y a partir de ahí, pues estarían las, digamos, modalidades que han ido surgiendo en los últimos años, como es el empleo con apoyo, que es un modelo basado en la persona, no en el centro, y lo que busca es encontrar el puesto de trabajo para esa persona, prepararle y apoyarle en todo el proceso, ¿no? Por otro lado estaría el empleo personalizado, que, bueno, la idea es no asignar personas en puestos ya existentes, sino crear puestos ad hoc específicos para esas personas en función de sus habilidades y sus competencias, ¿no? Y por último estaría lo que se llama el autoempleo, ¿no? Que sería un poco pues, el cómo generar esos marcos de autoempleo para las personas en función de sus habilidades y sus competencias. Sobre estos aspectos, creo que Rosa, que tiene una experiencia bárbara de los años que lleva en Autismo Andalucía como directora técnica y trabajando en el ámbito del empleo, nos va a poder decir pues mucha más información, ¿no? Lo primero quería, hombre, de los centros especiales de empleo no he traído nada. Lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad, Agustín? Los centros especiales de empleo son probablemente, es verdad, objetivamente, probablemente los que más trabajo dan a otras discapacidades aquí en España, en números totales, pero al final los centros especiales de empleo tienen ciertas limitaciones en los salarios y en ciertos derechos y tal, que no ha sido nunca un modelo por el que desde la federación se haya apostado, ¿no? Sí que decir dos palabritas muy cortitas sobre el empleo personalizado, lo primero, porque creo que es una moda que está hoy en día muy en boca de todos, se habla todo el mundo y esto es como muy guay hacerlo, ¿no? Y perdonadme, pero para nuestra realidad, en Andalucía tenemos unas cifras de paro altísimas, de las más altas de España, y ya ir a convencer a un empresario de que te contrate a una persona y que además le haga un puesto a la carta, está bastante fuera de nuestra realidad. Es bastante inviable, ¿vale? Y luego tampoco entendemos muy bien la necesidad. El empleo con apoyo ya es individualizado, ya es personalizado, ya permite hacer adaptaciones en el puesto. Entonces, no sé, creo que igual hay ciertas modas en el trabajo que desarrollamos en la discapacidad. Igual a mí me da la sensación que esta es un poco una de ellas, porque desde nuestra realidad no es viable, ¿no? Y uno que no creíamos que fuera posible era el autoempleo, ¿no? Porque pensábamos, a ver, ¿cuándo nos va a llegar a nosotros un usuario que quiera montar una empresa? Que es básicamente el autoempleo, ¿no? Pues bueno, pues tenemos un emprendedor, esta persona que veis aquí, que se llama Agustín, junto con mi compañera Chari, que trabaja en la federación. Es una persona que, como veis, dibuja maravillosamente bien, estos son dibujos suyos, y decidió montar una empresa, es una empresa de diseño conceptual. Y entonces le hemos ayudado a todo el proceso, y los principales apoyos que ha necesitado pues eran mucho apoyo en la gestión del tiempo y en el establecimiento de tareas. Daros cuenta, si es tu propia empresa y es una empresa unipersonal, tú dependes de ti mismo y de cómo te organices el tiempo. Y eso a las personas con Asperger, como es el caso, que es lo que tienen el diagnóstico, autismo de alto nivel de funcionamiento hoy en día, pues es complicado, ¿no? Y priorizar las tareas y la temporalización de las mismas, pues es un tema que le cuesta.
toda la parte de atención al cliente, toda la parte de apoyo emocional también, de cuando te desanimas porque estás solo y tal, y toda la parte, por supuesto, de apoyo en todo el papeleo, en toda la gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Os recomiendo que entréis en la página de, tiene varios, ¿vale? Por ejemplo, en Instagram, Armorskin, ¿vale? Armor con R y luego skin como piel, ¿vale? O en Facebook, Armorskin Illustration, o en Twitter, Armorskin Art, _art. Os recomiendo de verdad que entréis porque ahora además está con el dibujo digital y está haciendo unas cosas chulísimas. Entonces la gente le encarga un dibujo de lo que sea y él lo plasma en realidad. Está creando un videojuego ahora, ¿vale? O sea que es una pasada. Pues, pero esto ha sido nuestra única experiencia. Por lo demás, no es una situación viable en la mayoría de nuestros servicios. Nosotros hemos apostado de pleno por el empleo con apoyo, ¿vale? Y hemos apostado por el empleo con apoyo precisamente porque tiene una serie de ventajas importantes frente a los servicios más segregados como los centros especiales de empleo, ¿no? Primero, precisamente las adaptaciones, el poder prestar el apoyo en el puesto. El empleo con apoyo consiste en que acompañamos a la persona durante todo el proceso. Y todo ese proceso empieza desde en qué quiero trabajar hasta que salgo de la empresa porque se acaba mi contrato o me despiden y volvemos a empezar, ¿vale? Entonces, hay personas que necesitan un apoyo más intenso y otros menos, ¿no? Pero podemos personalizarlo al máximo. Además nos comprometemos a mantener el apoyo todo lo que pueda necesitar la persona. Es integrable con otras intervenciones, es realista, tenemos datos que ahora os cuento y en general lo que te encuentras en la bibliografía es que los servicios de empleo sirven como apoyo para las personas para obtener más y mejores empleos, para el mantenimiento y para los resultados de la calidad de vida. Como factores facilitadores, los que hemos visto antes, programas educativos previos ajustados, la especialización de los profesionales del apoyo, la sensibilización de la sociedad y, hombre, cuando salgamos de las crisis que vamos entrando cíclicamente, también la vida será más fácil para estas personas, ¿no? Estos son nuestros datos del servicio de empleo. Empezamos en 2006 oficialmente ya con un programa. Desde entonces hemos atendido a 309 personas, de las cuales 140 son personas con TEA. La diferencia está porque a partir del año 2012 entramos a formar parte de un programa de trabajo en red con otras entidades que financia la obra social de la Caixa, se llama el Incorpora, y este programa te exige que atienda a toda persona en riesgo de exclusión que te llegue, ¿no? Así que a partir de ahora, pues la mayoría de los que nos derivan son personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, ¿vale? Desde entonces hemos conseguido 457 contratos, de los cuales 194 son de personas con TEA. Estamos deseando llegar al 200 para celebrarlo en redes sociales. Y luego hemos hecho experiencias de máximo 3 meses, como os decía, de prácticas laborales, ¿vale? Hemos conseguido retirar el apoyo en el 72% de las personas totalmente, y están solos trabajando en sus empresas, y parcialmente al 15%, ¿vale? ¿Y qué nos ha funcionado en el empleo con apoyo? Pues, sabéis, hay diferentes modelos dentro del empleo con apoyo. Pues la que mejor nos ha ido a nosotros es la estrategia de emplazamiento, formación en el puesto y mantenimiento. Hay gente que hace formaciones previas a la inserción laboral de la persona. Y eso, como os decía, no funciona muy bien en nuestro caso, porque las personas con TEA tienen problemas para adaptarse a los contextos. Tenemos a gente que sabe muy bien hacer los trabajos en general, que las tareas las aprende rápido. El problema es de relación con el entorno y eso hay que aprenderlo en el entorno, ¿no? Cuando se alcanza un nivel adecuado de estabilidad en el puesto, el monitor de apoyo, el apoyo natural, se retira sustituyéndose por apoyos naturales, ¿vale? Es clave incluir una orientación laboral previa, ya que no se viene haciendo en otros dispositivos educativos. Los nuevos modelos, como por ejemplo la experiencia que estaba contando Agustín del aula de aprendizaje de tareas, en la que ya vienen haciendo práctica, mejoran mucho estas situaciones, ¿vale? Ten en cuenta que nosotros atendemos a hombres que no han pasado por ese tipo de servicio. Y luego no hacer una formación, nosotros no hacemos formación, hay otras entidades que se dedican, porque en general es mejor acudir a una formación ordinaria, que es mucho más inclusivo, y darle los apoyos que pueda necesitar la persona.
por ver muy rápido el proceso. Primero la acogida, identificar necesidades que pueda tener la persona, una valoración de su perfil, preferencias, motivaciones, competencias, el diseño del itinerario orientativo que luego iremos modificando a través de la orientación laboral, ¿vale? Que sigue incluyendo la orientación vocacional para afinarla más y la búsqueda activa de empleo. A partir de ahí, todo el apoyo en selección de procesos de selección, acompañamiento a entrevistas, etcétera, y luego el apoyo también en la contratación. Y cuando ocurre la inserción laboral, le damos apoyo en el puesto cuando la persona quiere y la empresa también, ¿vale? Que son los dos requisitos básicos. Hay gente que solo quieren que le ayudemos en la intermediación. Y luego, finalmente, el apoyo para que se mantenga el puesto de trabajo, contactos periódicos con la empresa y luego el desarrollo del trabajo en el sentido de intentar buscar una promoción de carrera en las personas. Si comparamos entre el grupo de personas que no tienen autismo de nuestros usuarios y los que sí, está claro que las personas con TEA suelen necesitar muchas más horas de apoyo en el acompañamiento, en las prácticas y en la orientación laboral, en todo. Suelen necesitar muchas más horas de apoyo, ¿vale? Y las especiales dificultades, pues problemas con el conocimiento del perfil profesional, los niveles de competencia. Entonces la fase de orientación es muy larga, ¿vale? Y lo que decía, en caso que sea necesario, derivamos a una formación externa. Importantísimo para chicos que estén en búsqueda de empleo, que estén en periodos prelaborales, fomentar la búsqueda activa de empleo. Nosotros no hacemos el trabajo y que la persona se queda sentada esperando. Tiene que implicarse en hacer su currículum con nuestro apoyo, en presentar su candidatura a las empresas con nuestro apoyo y en prepararse las entrevistas con nuestro apoyo, ¿vale? Pero sí que sea conocer los buscadores de empleo, cada uno en su nivel y cada uno con sus necesidades. Lo que decía, luego hacemos muchas visitas, por ejemplo, a empresas, ¿vale? Porque hay que buscar un empleo ajustado a los intereses de la persona, pero que también se ajuste a las demandas del mercado laboral. Y, por ejemplo, todos nuestros usuarios quieren ser probador de videojuegos, pero obviamente no tenemos opción de buscar esa solución para todo el mundo, ¿vale? Hacemos, por lo tanto, muchas visitas a empresas para enriquecer un poco el conocimiento que tengan estas personas y trabajamos mucho las herramientas de búsqueda de empleo, el currículum, las entrevistas. Sabéis que además hay modas en las entrevistas y de repente hacen preguntas tipo, ¿y si fueras un color, qué color serías? Imagínate que te responde a eso una persona con autismo que se te queda mirando como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿No? Pues bueno, todo el apoyo en el proceso de selección. Y aquí os dejo, y no me voy a parar mucho, la secuencia de la retirada del apoyo del profesional del mediador laboral a favor de los compañeros de trabajo, ¿no? La intensidad mayor sería que el preparador laboral sea el que forme a la persona, después vendría en el 5 el entrenamiento directo del preparador, pero con ayuda de los compañeros, luego vendría yo le enseño a los compañeros para que ellos puedan explicarlo, luego el apoyo, los compañeros son todos los que dan el apoyo, pero el preparador organiza un poco este apoyo. El 2, el preparador laboral solo sugiere a los compañeros de trabajo, pero son ellos los que dan el apoyo a todos los niveles, y al final los compañeros de trabajo dan el apoyo de forma autónoma a la persona sin mayor necesidad. En muchos casos son solo explicaciones de cómo relacionarte con la persona, no saben qué es los compañeros no saben qué es el autismo, no saben qué deben decirle, por ejemplo, si no sabe parar de hablar de un tema que le interesa, perdona Pepe, ahora estamos trabajando, después en el descanso en el café me lo cuenta y les da apuro interrumpirle, pues ese tipo de cosas a nivel social o cómo enseñarle, pues mejor por escrito, con POSI, que una instrucción verbal, ese tipo de cosas, ¿no? Para ya cerrar este tema del empleo, os quería poner un vídeo muy cortito de una de nuestros usuarios del servicio de empleo. Perdona, que no. Me encargo de descargar contenido didáctico, actualizar bases de datos, escanear y archivar documentación, encuadernar materiales, entre otras cosas. Actualmente la Federación me ayuda a mantener una buena relación con mis compañeras y entrenamos en cómo tengo que actuar en mi puesto de trabajo. Mi relación con mis compañeros y compañeras es buena, ellos me ayudan a resolver las dudas que tengo y estoy muy contenta de haberlos conocido. Los puntos fuertes de Aurora
como trabajadora es la eficacia y la eficiencia. A ella solamente le hace falta que se lo expliques una vez, que lo retiene y te puedes olvidar, no olvidarte de ella, pero no tienes que estar pendiente, ¿lo estará haciendo bien o no? Porque sabes que está perfecto. Ya está, era un... Muchas gracias, Rosa. Qué interesante todo lo que nos cuentan. Gracias, profesor Agustín. Gracias, Rosa. Ya para ir como terminando con esta parte, ¿cierto? Quisiéramos saber qué ocurre, qué pasa después del empleo, ¿cierto? Porque el empleo no es todo en la vida, ¿verdad? Exacto, exacto. Y además está muy claro lo de la pirámide de Maslow, una vez que cubrimos unas necesidades, viene la siguiente. La mayoría de las personas que vienen a nuestro servicio y ya consiguen un empleo, vienen después pidiéndonos una novia, como si pudiéramos arreglarle también ese tema, ¿no? Entonces, para nosotros es súper importante el apoyo en temas en programas de habilidades sociales, porque la red social de nuestros usuarios suele ser muy cortita y muy reducida. Y luego que tengan una buena calidad de vida, porque en muchos casos estas personas luego, una vez que salen del trabajo, no tienen actividades significativas, interesantes en las que participar, ni tienen, pues eso, ni relaciones, ya no digo íntimas, sino simplemente de amistad con las que compartí tiempo. Hay veces que esas situaciones de amistad surgen a través del empleo, pero claro, tú no eres siempre amigo de todos tus compañeros. Hay veces que cuajas y veces que no, ¿no? Entonces, en general, para nosotros es súper importante el que estas personas puedan tener algún tipo de apoyo para lo que hay fuera de su vida, ¿vale? En general, como no nos daba tiempo a meternos con todo esto, la guía NICE del Reino Unido, que está centrada en la población adulta, recoge muy bien necesidades de las personas adultas y las posibles programas que pueden ser interesantes para trabajar con este colectivo en muchos ámbitos y muy diversos. Entonces, os recomiendo echarle un vistacillo si trabajáis con esta parte de las personas con TEA, porque merece la pena, es muy completa y recoge, pues eso, desde ámbitos que ha nombrado Agustín antes, como pues, la sexualidad o, por ejemplo, conductas desafiantes que puedan aparecer, ansiedad, es decir, problemas de salud física, recoge un poco todo, dando pautas de posibles modelos de intervención. Así que creo que está bastante completa. Yo por decir dos ideas así en 30 segundos, una para mí sería la importancia que tiene la escuela en esta secundaria, en este tránsito a la vida adulta, de no mirar tanto atrás y tener como referencia cómo va a ser esa persona en su vida adulta. Y la segunda es que la escuela, aunque hace muchísimo, no lo puede todo. Y hay muchos de los contenidos que las personas tenemos que adquirir para ser adultas, posiblemente hay que estudiarlos o hay que trabajarlos fuera de lo que es el ámbito de la escuela. Y en ese sentido, el compromiso de la familia y las entidades que proveen servicios son claves para garantizar que estas personas, cuando llegan a esa vida adulta, pues tienen todas esas competencias pues desarrolladas y su tránsito sea un tránsito amable. Nada más. Claro, muchas gracias a ambos. Estamos muy contentos y tristes a la vez, muy admirados de todo lo que han logrado en su país, ¿cierto? Son muchos años de trabajo, sabemos. Y aquí siempre nos pasa cuando escuchamos al profesor Agustín o a otros expositores extranjeros, ¿cierto? Como Rosa, que quedamos con esa sensación de que en nuestro país falta tanto, ¿verdad? Faltan políticas, falta todo, tanto en educación como en lo laboral, desde la infancia temprana hasta la vida adulta, en todo el ciclo vital. Pero es esperanzador. Ya vamos a ir comentando estos
preguntas que surgieron en el chat y también comentarios que hacen algunos de las personas que nos están escuchando, algunas muy positivas, con esperanza, y otros muy deprimidos por la diferencia. Así que después igual nos gustaría pedirles un mensaje en relación a eso, que no nos desmotivemos, sino que tenemos que seguir adelante, ¿cierto? Aquí viene la primera pregunta, que dice, hace relación a las políticas públicas, ¿cierto? Si es que en España hay alguna ley que financie los apoyos en salud y en educación para las personas dentro del espectro autista. Bueno, que yo sepa, perdone, que yo sepa algo específico para las personas con TEA no hay. Hay para las necesidades educativas y las necesidades de salud de la población. Y en ese sentido se tiene, de alguna forma, una mirada hacia lo que es el diagnóstico, ¿no?, de las personas. Hay atención temprana para personas con diferentes diagnósticos, hay servicios educativos con adaptaciones y en función de las necesidades de las personas, y en la vida adulta es igual. Y de hecho, ahora, por ejemplo, los recursos para las personas con TEA en la vida adulta, muchos de ellos están en recursos que son compartidos con otra población. Y hay en esa mirada, yo creo que está la mirada de la inclusión, ¿no? Eso. Y esa mirada de la inclusión, yo creo que en la medida que generamos espacios que significan separación de unas personas a otras, pues igual no estamos trabajando en sintonía con esa inclusión. Lo que sí que creo que tiene que haber una mirada hacia la persona, no tanto hacia el diagnóstico, sino hacia la persona. Es verdad que cuando una persona tiene un diagnóstico, ese diagnóstico ya nos da claves de cómo apoyar a las personas, ¿no? Ahí hay una frase que la utilizamos de hace muchos años, que decimos que todos tenemos las mismas necesidades, que las diferencias, lo que nos diferencia son las personas. Ustedes, vosotros y yo tenemos necesidad de salud, de alimentación, de afecto, ¿no? Y esas necesidades son comunes, también las personas con TEA lo necesitan. Lo que realmente es diferente son los apoyos que necesita, pues mi salud, que la vuestra, o los diferentes serán los apoyos que necesita para aprender una persona con TEA que tiene dificultades en la comunicación, de otras personas pues que igual no necesitan un sistema alternativo de comunicación. Claro. Y además esa es la clave. Además de lo que dice Agustín, de hecho, no solo no hay políticas específicas para TEA, sino que en algunos casos las que hay no nos benefician especialmente, porque, por ejemplo, en el tema de empleo, el empleo con apoyo, en nuestro caso y en todos los dispositivos que están, se financian casi en su mayoría con financiación privada de fundaciones, etcétera, porque la financiación pública llega a través de una normativa con la que es muy complicado ponerlo en práctica. Pero igual en general, como siguen contratándose a personas en los centros especiales de empleo, pues el empleo con apoyo no se promueve tanto. Entonces, o sea, no solo no hay algo para nosotros, sino que en algunos casos incluso lo que hay no nos beneficia especialmente. Incluso hay algunas cuestiones en las cuales estamos tratando de incidir, como por ejemplo la inclusión, que en España existen, pues además de la escuela ordinaria, la escuela especial, etcétera, etcétera. En este momento hay un compromiso desde hace ya unos cuantos años de España de ir hacia un modelo inclusivo, y estamos estudiando y estamos aprendiendo con un modelo que vosotros ya tenéis integrado en Chile desde hace años, que es la DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje. Bueno, Por en lo tanto, teoría también, sí, pero todavía no tan incorporado, profesor. sí, pero ya nos encantaría a nosotros el poder hacer planificaciones y adaptaciones teniendo como base la DUA, ¿no? Por lo tanto, a lo que me refiero es que en todo este proceso, de unos lados y de otros, yo creo que tenemos una visión compartida de que el futuro de las personas con TEA y las personas que necesitan apoyos es en la sociedad en general. Y entonces, Claro. en ese sentido, tenemos que ir navegando o trabajando en esa sintonía, ¿no? En buscar elementos que sean comunes y fortalecerlos con apoyos, más que en generar separaciones, ¿no? Claro, sí, es que en nuestro país desde hace muchos años que
hay grupos que luchan por una ley de autismo, por ejemplo, y hay otros que dicen en realidad tendría que ser para todas las personas que requieran apoyos y no seguir separándonos, ¿cierto? Para que así tenga más fuerza. Lo otro que surge aquí, que es muy interesante, que en relación a la pandemia y a lo que estamos viviendo, ¿cierto?, del teletrabajo, Nicole Valdechi dice, no sé si su apellido se pronuncia así, pero ella comenta que trabaja actualmente con personas del espectro autista en colegios, con programas de integración, acá se llaman todavía, ¿ya? Pero, programas de inclusión, ojalá prontamente, que están en su último año de enfrentarse a la vida universitaria y laboral, y están con la disyuntiva de cómo hacer estas experiencias vocacionales, ¿cierto?, con el teletrabajo. ¿Cómo han enfrentado ustedes esa problemática? Con la teleterapia, en realidad. Rosa, va por ti. Nosotros, justamente con la teleatención del tipo que sea, hemos tenido que reajustarnos mucho desde el servicio de empleo, pero no hemos tenido especiales dificultades con nuestro colectivo, ¿eh? Hemos hecho, de hecho, lo que sí hicimos fue unos cursos muy breves, introductorios por Zoom, para precisamente familiarizarse con las nuevas tecnologías que podían necesitar y darle apoyo en todos los trámites de papeleo que tuvieran que hacer, que ahora que fueran presenciales y que ahora había que hacer digital, desde, yo qué sé, renovar la cartilla de desempleo y este tipo de historias. Y luego la mayoría de la orientación laboral que hacíamos y las herramientas que usábamos y tal, la usábamos con un soporte digital, en persona, con el ordenador, porque nosotros, por ejemplo, toda esa parte previa al empleo que hacemos de orientación vocacional y tal, no la hacemos en nuestra oficina, la hacemos directamente con la persona. O en su casa o en los entornos donde tenga que ir o donde está la oferta de empleo o en la oficina del desempleo al que tenga que ir. Es decir, nosotros no trabajamos nada en nuestro centro, sino que ayudamos a que la persona, incluso, yo qué sé, ir a un cibercafé que haya cerca de su casa si no tiene ordenador y tal. Entonces, siempre ya íbamos utilizando el soporte digital para hacer muchas de las actividades que planteábamos, y los currículum y tal, pues le usábamos el Canvas, herramientas y tal, para hacerlo más atractivo con ellos, con lo cual la única diferencia ha sido que en vez de estar sentado al lado de ellos con el portátil delante, lo hemos hecho en online, por Zoom. Y ya digo, lo que ha sido clave es los cursitos estos iniciales muy sencillitos que hicimos, de que supieran cómo usar el Zoom, que supieran cómo conectarse, que supieran tal. Y la mayoría ha funcionado bastante bien. Muchas gracias, Rosa. Sí, sabemos también las grandes habilidades que tienen las personas autistas, ¿cierto?, con la tecnología. A mí me han enseñado un montón, así que es súper importante eso. Gracias. Aquí viene otra pregunta de Palita Ulloa. Ella hace referencia a las y los estudiantes que llegan a la universidad. Después vamos a tener una charla específicamente de universidad, pero seguramente ustedes con toda su experiencia ya han tenido mucha experiencia de jóvenes que llegan a la universidad, y ella dice si es que cómo se puede apoyar en el ámbito de salud mental. Dice que muchos de ellos tienen algunas comorbilidades o algunas dificultades de salud mental en esa etapa de la vida, a pesar de tener muchas habilidades académicas, cognitivas, ¿cierto?, que puedan tener. Aquí está el Gustavo. Sí, esa es la pregunta. Está pidiéndole. Sí, bueno, sí, por decir, es cierto que las personas con TEA suelen tener habilidades o suelen ser personas a las cuales les gusta la tecnología y les gusta la informática, pero también nos encontramos con personas con TEA que no tienen ninguna pasión por la tecnología. Por lo tanto, el mito ese de asociar nuevas tecnologías con TEA, sí, pero hasta cierto punto. Con relación a cómo prestar apoyos a las personas que están en los ámbitos de la universidad y demás, yo me plantearía una previa, y es el decir lo siguiente. Tránsito a la vida adulta no es hasta que termina la escuela, sino que incluso después de llegar a los 21 o 22 años, todavía es un proceso de tránsito a la vida adulta. Es decir, que uno no termina de ser adulto cuando en el calendario cumple 21 años. Por lo tanto, ahí también hay todo ese proceso, ¿no? Con relación a los apoyos, hay diversos, desde, pues no sé, universidades como Salamanca, donde Ricardo Canal tienen un grupo de personas que apoyan
a estudiantes que tienen TEA, ¿no? Y cuando llegan a la universidad pueden apuntarse en este colectivo de personas y tienen un apoyo. A otros que esos apoyos se hacen desde la propia digamos, centro o asociación, ¿no? En la medida que esas personas pues están llevando a cabo sus estudios en la universidad y pueden mantener relación con lo que se llama apoyo a familias o lo que puede ser el responsable del servicio de atención a las personas. Y esas personas normalmente, en la medida que muestran que tienen necesidades de apoyo, se les va dando. Esos apoyos a veces son sencillos de cómo organizarse el día o cómo estructurar las actividades. Otras veces es cómo ayudarles a hacer defensa de sus intereses, cómo ayudarles, pues no sé, a reclamar algo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es clave. Tenemos que pensar en las personas con TEA lo mismo que pensamos en las demás personas, que a lo largo de la vida, en función de determinadas circunstancias, vamos a necesitar unos apoyos. Y entonces, lo que se da en la circunstancia es que esos apoyos no están recogidos o no son algo que tú tienes un catálogo de apoyos, pero para eso sí que es verdad que las organizaciones tienen que generar esos apoyos para ellos, ¿no? Yo me acuerdo hace años cuando nosotros hacíamos grupos de sociocomunicación que tenían un carácter semanal. Nos juntábamos un día a la semana, un grupo de personas con TEA, y nos juntábamos con 2 profesionales y hablábamos de las dificultades que tenían, de los problemas que tenían en el trabajo, en el orden familiar, y íbamos buscando pautas o estrategias para abordarlos, ¿no? Pues no sé, cómo decir en casa que uno se quiere marchar de vacaciones solo y que no quiere ir con su familia, ¿no? Pues cosas de ese estilo, ¿no? Y por lo tanto, yo veo que esas, digamos, necesidades puntuales de apoyo, cambio de empleo, búsqueda de un grupo de amigos diferentes, afianzarse en una determinada hobby o actividad, detrás tiene que haber, y yo creo que esa es la fortaleza y la grandeza de las entidades o de la sociedad, tiene que haber elementos que apoyen ese proceso. La cuestión es que cuando la administración no ha creado esos apoyos, al final han tenido que ser las asociaciones lo que lo han creado. Cuando no sé, la administración no crea un marco para la búsqueda de empleo de personas con TEA, tiene que venir pues algo así como la Federación de Andalucía de TEA para crear unos apoyos para dar respuesta a esas necesidades. Yo confío mucho en que detrás en la sociedad los ciudadanos somos conscientes y capaces de nuestras necesidades y nos comprometemos con esa ayuda, ¿no? Entonces, esas personas que están en la universidad, si ellos han estado previamente en una entidad, llámese, no sé, Gautena, llámese donde sea, la entidad tiene que pensar que el compromiso de apoyarle va a ser a lo largo de toda la vida. Y cuando una persona está en la universidad, pues la posibilidad de comunicarse con él y de tener sesiones semanales para poder ayudarle a abordar esas dificultades es factible. En otros casos, y ahora me estoy acordando de Autismo Cádiz, que está muy cerquita de Autismo Sevilla, han hecho todo un grupo de apoyo a personas que están en la secundaria para ayudarles a conseguir pues, pasar toda esa etapa de la secundaria y bachillerato y poder acceder a la universidad. Y entonces, para ellos lo que han hecho ha sido crear apoyos en los contextos educativos ordinarios y son profesionales de la asociación que van al instituto, se juntan con los alumnos y les van ayudando a abordar aquellas dificultades que tienen. Por lo tanto, yo creo que el gran recurso que tenemos es que teniendo en cuenta que las personas necesitan apoyos, nuestro compromiso es dónde poner esos apoyos. En Andalucía, por contar creo que lo que dice Agustín es totalmente básico, porque creo que no hay servicio público que sustituya a lo que ahora mismo se está haciendo desde las entidades, porque es inabarcable. Fijaros todo el repertorio de apoyos que ha comentado él en solo resumidito en un momentito. Pero en la propia universidad, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, en la parte exclusivamente académica, ya digo, lo otro es imprescindible, hay una unidad de apoyo a todas las discapacidades que está funcionando muy bien
Y entonces en esta unidad la persona que tenga cualquier discapacidad que necesite adaptaciones de eliminación de barreras arquitectónicas o de apoyo a la organización de los tiempos o lo que sea que pueda necesitar, contacta con ellos y ellos, si no conocen las necesidades particulares de esa persona, le hacen una evaluación y tal, y en base a eso proponen una serie de adaptaciones, se ponen en contacto con el profesor y le instan a que haga las adaptaciones que pueda necesitar en el plano académico. Y eso está Perfecto. funcionando muy bien. Pero Ujú. solo en el plano académico. Con eso no arregla nada del resto de la vida de la persona, que es lo que estaba planteando Agustín. Y luego sobre lo que decía de Autismo Cádiz, tenemos firmado en toda Andalucía, la federación engloba a todas las entidades de nuestro territorio, de toda Andalucía, y engloba Autismo Cádiz. Tenemos firmado un convenio con la administración precisamente para eso, para dar apoyos en los colegios. Ojo que yo creo que sí que hay un peligro en estas cosas. La educación es un derecho y todos los apoyos tienen que ser prestados por la administración, en el sentido de que estos apoyos deberían de ser prestados por el propio sistema educativo. Y en todo caso, las entidades que saben más del autismo y de Pepito en particular, orientar a esos apoyos. Que creo Al que servicio, claro. Exacto, exacto. Ujú. Gracias a ambos. Igual es muy interesante lo que nos plantean, ¿cierto? Que no esperemos a que existan solamente las políticas públicas, sino que sigamos trabajando desde las entidades, desde las familias, ¿cierto? Para que esto vaya siendo posible. Acá dice Stephanie Fried, me da esperanza ver todo lo que han desarrollado en otros países. Espero que en Chile empecemos pronto con todos estos apoyos y brindemos oportunidades justas. Y Jimena Maldonado comenta, da una luz, ¿cierto?, ahí de autoempleo, dice que es una muy buena oportunidad de autoempleo y hace referencia a las cooperativas que hay en Chile, cooperativas de familias y de personas con autismo. Muy interesante también, ¿cierto?, como oportunidad. Luego nos preguntan si hay alguna diferencia en los perfiles laborales cuando hay mujeres en relación a mujeres y hombres con autismo, si es que las mujeres camuflan mejor sus habilidades o sus necesidades para presentarse a las entrevistas laborales, si es que son más empleadas o menos empleadas que los hombres, si es que hay algún dato al respecto. En general, los datos que tenemos de adaptabilidad de las mujeres son mejores que los hombres en general, en todos los ámbitos y en el empleo también. En nuestra experiencia, no encontramos dificultades significativas debido al género, sino no por parte de las personas, sino más bien por parte de las empresas, que es bastante lamentable. Que, por ejemplo, quieren puestos de una limpiadora mujer, porque sigue habiendo todavía esos rollos de género un Como poco de género, claro. chuscos, ¿sí? Entonces, en nuestras usuarias, sí, tenemos menos usuarias que usuarios varones, porque nos han llegado menos, porque están menos diagnosticadas y lo que todos ya conocemos. Y en general, luego, son personas que se suelen adaptar bastante a los entornos, pero que tienen, en muchos casos, unas historias previas que generan muchas dificultades. Entonces, es verdad que tienen igual buenas habilidades de adaptación, pero igual vienen arrastrando una mochila con muchos problemas. Entonces, claro, hay una mezcla en ese sentido. Ya, gracias, Rosa. Aquí hay ya ahora otro tema que dice Gabriela Muñoz sobre el aula de aprendizaje de tareas, donde realizan la práctica laboral y la aplicación en contextos escolares. ¿Se evalúa mediante calificación en las asignaturas o se aplican como talleres? Sí, la cuestión no es tanto la evaluación que hacen en las clases o en las asignaturas que tienen en las aulas de aprendizaje de tareas, sino el determinar cuál es el área o el ámbito que es de interés para la persona. Entonces, uno de los trabajos que tienen estos coles, que tienen aulas de tarea, estos colegios, es buscar dónde pueden realizar prácticas. Normalmente están en ciudades o pueblos medios, no son pueblos grandes, no son grandes capitales, pero sí que alrededor hay un tejido industrial, agrícola, importante. Y entonces desde la escuela se hace esa búsqueda de esos puestos de trabajo y tratan de orientar a las prácticas a aquellas personas que demuestran sus competencias
y de alguna forma sus intereses, ¿no? En base a las propuestas que tienen. Es decir, que tienen todo un listado de centros o de trabajos o de puestos de trabajo donde iban a hacer prácticas y luego van haciendo un poco la selección de los profesionales en función de sus intereses. Pero con relación a los contenidos, con relación a la nota que pueden sacar, pues no sé, en matemáticas o en lengua, ese no suele ser lo importante. Lo relevante es el ser capaz de encajar el perfil de la persona con el puesto de trabajo. Exacto. Gracias, profesor. Y Andrea de Arza hace dos preguntas. Pregunta por la orientación vocacional. ¿Cómo comienza la familia a abordar el tema de la orientación vocacional y cómo fomentar las habilidades sociales en el marco de la pandemia? Sí. Bueno. Empiezo con la parte vocacional y te dejo a ti las habilidades sociales, ¿vale? La orientación vocacional, yo creo que las ideas básicas para una familia es que la persona pueda atender a acudir, asistir a tantas experiencias como pueda, más que preocuparse por voy a descubrir la vocación y cómo lo hago, que experimente cosas, que pruebe cosas, que haga, como decía, tareas domésticas en casa, empezando por el entorno más cercano, y pruebe a ver si le gusta colaborar en la cocina o no, porque así desechamos toda la parte de hostelería. Si no le interesa, trabaja en una cocina. Si le gusta hacer las camas o no. Entonces, con cosas muy básicas del día a día, podemos empezar por ahí. Y luego, a partir de ahí, nosotros empezamos a buscar desde los centros de interés de la persona. Entonces, ¿qué cosas le interesan? Le interesa el fútbol. Vale, pero hombre, no tiene habilidades futbolísticas extraordinarias, pero es que hay todo un mundo alrededor del fútbol. Igual a él no le interesa jugar al fútbol, igual a él lo que le interesan son los resultados del fútbol. Tenemos ahora mismo una persona trabajando, picando datos de resultados de fútbol. Es el mejor de la empresa. Y entonces hay gente que trabaja en las tiendas, por ejemplo, de determinados clubes de fútbol, vendiendo productos en la parte del almacén, reponiendo. Es decir, y sigue siendo el mundo del fútbol. Entonces, partiendo de sus intereses, nosotros solemos hacer un listado de todas las profesiones que puedan estar relacionadas, aunque sea de rebote, de lejos, con ese interés. Y a partir de ahí, ir probando. Hay una pregunta que se relaciona con esa. Si puedo decir algo sobre eso, yo creo que es muy, muy importante que las personas, sobre todo con alto nivel de funcionamiento, las personas con Asperger, a partir de determinada edad, posiblemente los 13, 14 años, se haga lo que se llama un itinerario sociolaboral, hacerle una evaluación vocacional y hacerle un itinerario sociolaboral. Y dejarse de mirar hacia otros lados y centrar esa secundaria en todo ese ámbito, ¿no? Con relación a las pruebas de orientación laboral, me río porque con Rosa tenemos desde hace muchos años nuestra gran búsqueda no sé si del más allá o por lo menos del cáliz, ¿no? Y es que no conseguimos encontrar herramientas que se ajusten muy bien a lo que es esa orientación vocacional. En su día hicimos una para Autismo España, dentro de un libro que se llama Empleo con Apoyo, donde venía un cuestionario para la evaluación de orientación vocacional. Yo conozco otra que es de las que se acercan más, sobre todo a personas con necesidades de apoyo intermitente y limitado, que es el Explora, que está en una editorial TEA en España. Y ahora sé que recientemente se está haciendo una herramienta en formato online que ha desarrollado una mujer que es española, pero trabaja en Inglaterra, con el fin de dar un soporte para hacer esa orientación vocacional. Sí, pero para gente con buenos niveles, ¿eh? Buenos niveles, eso es. Entonces, realmente creo que es muy importante porque nos quitaría ese peso de orientar bien toda esa secundaria a partir de esa orientación vocacional. Y luego, con lo que comentabais de las habilidades sociales, hombre, fijaros que durante toda la vida lo que nos hemos preocupado es que las personas con TEA se junten físicamente, se desarrollen en contextos sociales, y de repente eso se ha terminado, ¿no? Y entonces, pues para ellos ha sido especialmente complicado. Aquellos que tienen buenas habilidades, pues a través de lo que es pues, el Internet, Zoom, el WhatsApp, etcétera, etcétera, han seguido manteniendo esa relación. Sobre todo si compartían intereses, no sé, grupos de teatro, grupos que llevan actividades culturales del tipo que sea, han buscado alternativas como lo hemos buscado todos nosotros.
pero para las personas con grandes necesidades de apoyo ha sido terrible. Entonces, al final, incluso los servicios que han estado funcionando, servicios de día, etcétera, etcétera, han funcionado mediante un modelo de burbujas, modelos muy cerrados donde no hay rotación de profesionales y están pues compartiendo sus espacios entre 4, 6, 8 personas, pero se han visto limitadas sus salidas a lo que es la comunidad, se ha visto limitada lo que es participar en grupos mayores, por lo tanto entendemos que su vida en ese sentido se ha empobrecido, ¿no? Y curiosamente, aunque existen problemas de comportamiento, parece que esas adaptaciones a esos entornos menos significativos no les ha supuesto muchos problemas, pero entendemos que supone una pérdida importante de todo ese proceso de habilidades sociales y de relación que tendremos que retomar de forma inmediata. Pensar que las actividades que se puedan llevar de un centro de día, por ejemplo, durante la semana, pues había grupos que estaban el 80% funcionando en la comunidad. Bueno, hoy en día están en esos centros sin poder salir, ¿no? Sí. Una cosilla solo por el tema de la orientación vocacional, que era, aunque efectivamente venimos desde hace años buscando ese santo grial que nunca llega, nosotros sí tenemos un plan B alternativo que la gente puede acceder si quiere. Tenemos escrito, es un sistema de preguntas, de primero si quiero trabajar de verdad, después qué tipo de trabajo y toda una serie de preguntas para cuáles son mis hobbies, qué tipo de trabajo habría ahí, y está en un libro que está accesible a todo el mundo. Es gordo, pero la parte esta es cortita, que se llama Quiero Trabajar. Está en nuestra página web de www.autismoandalucía.org y se llama eso, Quiero Trabajar. Si queréis, os vais directamente al capítulo de la orientación previa, y ahí hemos ido metiendo toda la parte casera que hemos ido haciendo de todo el proceso de la orientación. Ya digo, a falta de herramientas, pues lo hacemos de manera... Tiene la ventaja de que personalizas mucho, pero aún así sigue siendo artesanal, que es lo que intentamos buscar con la prueba esta. Muchas gracias, Rosa. Bueno, ya vamos terminando, ¿cierto? Esta mañana tan interesante, tan intensa, llena de emociones y de inquietudes y de aprendizaje por sobre todo. Así que les damos las gracias al profesor Agustín, a Rosa, ¿cierto?, por haber estado aquí entregándonos toda su experiencia. Y yo los dejo con nuestra presidenta, con Gabriela, para que haga el cierre de la jornada. No sé si ustedes quieren dar algún mensaje final. Pues desde luego agradecer esta oportunidad. No sé, animaros a abordar mediante este canal o de otra manera estos casos, que creo que es importante, y bueno, pues daros las gracias, evidentemente. Yo igual daros las gracias, se me ha hecho cortísimo y la verdad que encantada de repetir cuando queráis, porque además he echado un rato estupendo, o sea que de verdad os lo agradezco un montón. Muchas gracias. Les queremos agradecer, no sé si me estoy viendo en pantalla, Manu, voy a preguntarle a Manuel si estoy. Gracias, sí, les queremos agradecer y a nombre de la Fundación FAM, por supuesto, de todo el equipo de cofundadoras, agradecerle también a Manuel que ha estado en los controles, Andrea Rabí que ha estado acá con una energía increíble, haciendo lengua de señas, que varias personas lo agradecían acá en los comentarios. Queremos siempre tener incluida lengua de señas, es muy importante, ¿cierto? Y por supuesto agradecerles muchísimo a Agustín Higuera, a Rosa Álvarez, ha sido absolutamente revelador poder escucharles. Nos queda una sensación de que estamos un poco años luz, muchos comentarios llegaron de distintos lugares, pero también que es muy importante conocer, saber, seguir aprendiendo y tener un camino a la vista para recorrer, que eso es lo que tenemos que empezar a hacer, más aún en estas etapas, ¿cierto? Que la pandemia, ojalá que esté abriendo oportunidades también para sociedades más inclusivas, más respetuosas, más conscientes, ¿cierto? De la neurodiversidad que tanto nos enriquece, que son palabras que hemos aprendido y hemos escuchado de Agustín Higuera también, que nos gusta mucho cuando nos pasa mensaje. Les queremos contar que hoy día recibimos la inscripción de más de 850 personas que han estado viendo este módulo, así es que eso nos llena también de alegría y confirma que estas temáticas son tan interesantes para tantas personas en la sociedad. Nos han visto personas, aparte de todos los que mencionamos al inicio, desde Ecuador, de México, Puerto Varas en el sur de Chile, San Pedro de la Paz, Villa Alemana, Viña del Mar, Quillota, Chicureo en la región metropolitana, Ancud, Curicó, Lima en Perú,
Coquimbo, Valparaíso, Salamanca en el norte de Chile, Curacautín, Machalí, Mendoza, Argentina, Peñuelas, Uruguay, Chubut, Iquique, la Corporación Mundotea Down, la Asociación Asperger Patagonia también nos saludó, así que abrazos para todos, para todas. Nos quedamos con estas palabras de Agustín y de Rosa. Nos hablaron de empleos adaptados a intereses y necesidades, a trabajar en diversos ámbitos, desde lo personal, lo social, lo laboral. Hablamos que la escuela, aunque aporta mucho, no lo hace todo, que tenemos que tener a la vista a la familia, las entidades que brindan servicios, para que se pueda vivir un tránsito amable a la vida adulta. Rosa nos habló de dónde poner los apoyos, porque existe un gran repertorio de apoyos, sin duda. Nos explicó que en la Universidad de Sevilla existen unidades que están trabajando justamente para brindar esas adaptaciones, las que sean necesarias. Rosa también nos habló de poder experimentar, de probar cosas, buscar desde los centros de interés de cada persona, qué hermoso eso, y luego buscar oficios o profesiones para ir probando. Agustín también nos invitó a probar un itinerario sociolaboral a partir de los 13 o 14 años, ¿cierto?, para poder ir ya teniendo como a la vista que desde los intereses profundos, ¿cierto?, cómo vamos también avanzando hacia el mundo laboral. Vamos a empezar a terminar ya esta jornada. Queremos repetir una frase que la escuchamos en el diplomado de autismo en el cual colabora el profesor Agustín de la Universidad de Valparaíso, junto a nuestra querida Vanessa Kreisel, una de las cofundadoras del equipo. Y hay una frase que hemos rescatado que la hemos mencionado varias veces, profesor Agustín, lo vamos a ser bien francas. Y la frase dice así: las personas autistas deben ser valoradas como seres dignos, como ciudadanos con plenos derechos y obligaciones, que aportan a la sociedad una diversidad que la enriquece. Y esa frase nos parece que es tan abarcadora, nos abraza mucho y es tan necesaria también. Así que volvemos a agradecerles, agradecemos a las más de 850 personas que nos acompañaron hoy en este módulo. Les dejamos absoluta y cordialmente invitados a lo que va a ser el módulo 2. Recuerden que estos son un total de 6 módulos, cada módulo está siendo grabado. Cualquier cosa la pueden revisar mañana en nuestro canal de YouTube, le ponen play y revisan esto con calma. ¿De qué va a tratar el módulo 2? Ansiedad en adolescentes autistas, un gran tema. Nos va a acompañar el doctor Gabriel Gatica Bahamondes, psiquiatra infantil de la adolescencia del Hospital de Villarrica de Chile, magíster en psicología, diplomado en salud familiar y académico de la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile. Recuerden que eso va a ser el 1 de abril a las 8 de la tarde, 20 horas, hora de Chile. Siempre en vivo acá por la fanpage de Fundación Juan. Profesor Agustín, querida Rosa, querida Vane, Andrea Rabí, Manuel y a todas las más de 800 personas que nos han acompañado, un abrazo, muchísimas gracias. No sé si quieren dar algunas palabras ya para un adiós, un chao final. Y nos estamos despidiendo. De verdad, muchísimas gracias. Esta generosidad es revolucionaria, así que seguimos en esta revolución neurodiversa. Abrazos, muchas gracias. Abrazos, ha sido un placer. Gracias, Gaby, un abrazo. Gracias, profesor. Gracias, Rosa. Gracias, Andrea, Manuel.